Marco Aluna. La personificación de constructos sociales. Filosofía de la sociedad. Introducción. Este trabajo tiene la finalidad de explicar diversos temas referidos a la sociedad. La diversificación de temas relacionados entre sí son la causa de un único problema que trataremos en la última parte. Es por esto que llevaremos los temas previos de manera simple y no siendo tan incisivos en su análisis, mas no diferimos a que no sea algo importante, simplemente los tocamos como algo que se debería saber como cultura básica. 0. Desarrollo. En las antiguas culturas, como en el Oriente tanto en Mesoamérica y Suramérica, no se tenía una filosofía propiamente dicha, teniendo en cuenta que eran mandatos divinos y no interacciones entre hombres lo que determinaba lo social. Se sigue que la verdadera filosofía social se da en Grecia con la llegada de los sofistas, que forman una integración de tesis y antítesis con Sócrates y sus discípulos. Tanto Platón escribiendo la República y las leyes se da una interacción directa entre las polis. Ya con Aristóteles y su libro Ética a Nicómaco se da un interactuar social referente a los valores individuales que luego son reflejados en la sociedad. La recta razón lleva a la etapa helenística a encerrarse y buscar la felicidad individual, teniendo en cuenta que la invasión de los macedonios y la propagación de la cultura romana hicieron que los filósofos se dispersaran y mantuvieran su conocimiento en secreto. Se sigue que con el cristianismo se fue gestando una nueva filosofía de la sociedad, que hablaba de familia, los mandamientos y el buen vivir. No es hasta el siglo XLLL, con la influencia del pensamiento aristotélico, que los problemas sociales tomaron un tinte más filosófico, dado que en el siglo XVI-XVII, en la época de oro de España, la religiosidad estaba adelante en los temas sociales. Sin embargo, la teología jurista era la que resolvía los problemas sociales. Desde Vitoria hasta Francisco Suárez, se combinó la teología, la filosofía y el derecho natural. Desde el siglo XVII-XVIII, el pensamiento filosófico científico se fue desligando definitivamente de las enseñanzas bíblicas y el magisterio eclesiástico, lo que dio lugar a ciencias positivas y exactas. René Descartes. Thomas Hobbes de Malmesbury, Verax Spinoza, Isaac Newton, John Locke, David Hume. Derecho natural. Hugo Grocio, Johannes Althusius, Jacob Thomasius, Samuel von Pufendorf, Gottfried Wilhelm Leibniz, Christian Wolff, Immanuel Kant. Economistas. John Locke, Charles Louis de Secondat, Barón de Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Francois Maria Rouet, Voltaire. Con el desarrollo de los pensadores, científicos y escritores del siglo XVIII-XIX se gestó nuevas formas de gobernanza económica y social. Es así que Héctor González Uribe, 2001, afirma que Augusto Comte expuso en sus obras la ley de los tres estados, conforme a la cual la humanidad, en su desarrollo histórico, había dejado atrás los estados teológico y metafísico y había entrado decididamente en el estado positivo. La investigación de lo social comenzó a separarse del terreno filosófico y seguir los caminos de las ciencias experimentales. p. 35. En el siglo XX surgió la sociología como punto más alto de las ciencias sociales, apartando a la filosofía a los peldaños más bajos debido a considerarla inútil para resolver los problemas que entonces se estaban gestando. Los movimientos políticos como el marxismo-leninismo en la Unión Soviética, el fascismo en Italia y el nacionalsocialismo alemán, no solo marcaron un hito histórico sino también social, dejando como legado grandes problemas sociales, incluso más de los que querían resolver. Ahora, con nuevas perspectivas de la realidad, la filosofía de la sociedad pasa a ser un aliado de la sociología. No solo por la base teórica sino por las múltiples teorías sobre el hombre, el surgimiento de la sociedad y el pensamiento de la misma. El problema de la especialización es algo que para muchos es necesaria e indispensable, más al contrario en la forma de ver la verdad que individualmente comparto es que la creación de una especialización conlleva también una creación de términos y constructos sociales nuevos, que hacen que una cosa tenga otro significado. Hace un par de años le pregunté a un profesor de psicología, que si ésta no crea nuevos diagnósticos para nuevos comportamientos sociales, y que estos comportamientos son generados por el pensamiento antes que por la acción. El profesor supo eludir esta pregunta diciendo que si apareciese un ganso de color amarillo sería normal que existiese un estudio sobre ese ganso amarillo. Mas su respuesta fue brillante a simple percepción. Más ahora que lo pensamos, el ganso no cambia en nada su forma y esencia de ganso más 3 solo cambió el color. Si pensamos de esa forma, las personas que son albinas no dejan de ser personas al fin y al cabo, como las personas de distintos colores, ellas siguen siendo personas, más agregarle diferentes características y diferenciarlas entre sí conlleva una diversificación absurda. Sin embargo, se podría hablar de diferentes pigmentaciones gracias a las hormonas y que se busca esa alteración, o sea, buscar el origen de aquello. Sin embargo, eso también constituye una diversificación que no tiene ningún sentido, porque seguiríamos buscando el origen de aquella composición molecular. Lo que realmente debería de importarnos es qué hace que una célula tenga vida, cuál es la fuente primordial de vida. Si logramos entender esta simple cuestión, las diferencias en todos los aspectos quedaría justificada en un centro de referencia común, donde el cuestionamiento no existiría más que solo algo que ya encuentra su respuesta en el origen. Una vez visto lo que es el origen, no habrá manera de buscar un fin o un cuestionamiento a una diversificación, ya que se encontraría en él aquello que le da origen. Los temas sociales no son diferentes a este tipo de cuestionamiento. Un problema social se da por el descontento de algo que básicamente busca el cambio de aquello que se tiene en un presente dado. Las insatisfacciones no se dan por el no cambio de la situación en cuestión, más se dan por el no entender la vida individual, no entender el propósito de la existencia cotidiana. El origen fue explicado de muchas maneras de forma autoritaria y se supone que tiene que ser así, ya que no se hablaría de origen si no fuese categórica una afirmación. Mas ahora el propósito de estas palabras no es imponer un origen de la vida individual del ser humano.
Porque no es algo que se pueda enseñar con palabras, más es algo que se puede direccionar para que tenga un buen rumbo hacia aquello, más explicar teóricamente aquello que debe experimentarse es algo que ya se hizo 4 como en los libros del Torá, los Upanishads, los Vedas y más libros. Es por eso que vengo a hablar de vibraciones neuronales compartidas. Muchas personas y seres comparten aquello gracias a este proceso que es la concentración guiada hacia una cosa, en este caso al origen. Muchas de estas palabras te sonarán extrañas dependiendo en qué momento del tiempo lo esté viendo, sin embargo aquello se puede experimentar si se llega a una concentración guiada y sin distracciones de una voluntad-conciencia manipulada. Pero para hablar de forma lineal hablaremos primero de los diferentes procesos históricos que se dieron en la historia, o en la memoria de la humanidad como me gusta decirle. A la filosofía social, en cambio, le corresponde, desde su perspectiva de saber filosófico, hacer una reflexión fundamental sobre los hechos sociales para determinar su profunda naturaleza, su conexión interna, sus relaciones, su sentido, su valor, su teleología dentro del contexto general de la vida humana. Héctor González Uribe, 2001, p. 37, Existiendo vida en todas las culturas conocidas, la necesidad de la filosofía social es revalorizar el vivir de las demás culturas fuera del Occidente, frente a sus sociedades, incluyendo su ética y su antropología filosófica. Sin embargo, hoy quisiera que veamos a la filosofía social como una ciencia que no estudia a la sociedad en su conjunto, sino al origen de esta, o sea, al individuo, y cómo este individuo se encascara en individuos que comparten pensamientos, costumbres y más. Las primeras bases teóricas sobre sociedad se dieron con la aparición de las polis, un grupo de ciudades que conforman algo más grande y más complejo de carácter netamente comunista. Toda propiedad era totalmente estatal. Platón pensaba que la sociedad se dividía en 3 grupos sociales: los artesanos, cuya alma había sido mezclada con el bronce, aquellos que producían; los guardianes, cuya alma estaba mezclada con la plata, protegían el orden de las polis; y los gobernantes, cuya alma 5 había sido mezclada con el oro, y eran los que pensaban y reflexionaban para gobernar la ciudad. Platón plantea una vida muy austera, para lograr una máxima salud y vitalidad. También estaban incluidos los poetas y los dramaturgos en estas polis, pero Platón decía que ellos mienten y hacen difusión a entidades y personajes que promueven el mal. Otra cosa muy interesante es la cantidad ideal de gente para habitar una polis. Platón decía que 5040 ciudadanos era la cantidad ideal para una polis. Decía que la amistad era importante para ciudad, aquellos que practicaban la amistad no necesitaban de la justicia. Él estaba a favor de la abolición de la propiedad privada y la familia, que los hijos y mujeres eran propiedades comunitarias, o sea que los niños eran criados por todos. Esta aserción sobre la crianza de los niños es muy parecida a la crianza que se da en las culturas americanas. En estas partes del orbe, la crianza de los niños era responsabilidad de todos los habitantes porque todos estos provenían de una sola familia, de un solo jerarca. La cantidad de habitantes era limitada y cuando excede los límites poblacionales y territoriales se tenían que mezclar diferentes grupos familiares. Sin embargo, después de que Platón escribiera La República y la muerte de este, los ojos se fijaron en un discípulo suyo, Aristóteles. Él no creía en la existencia de un mundo suprasensible y que nosotros solo vivíamos en una copia de ese mundo como el reflejo de las obras de aquellos mundos. Aristóteles era mucho más escéptico en aquella realidad platónica. Tal vez se debió a la falta de experiencia de lo místico o al desinterés de las afirmaciones de su maestro. Aristóteles nació en el año 384 AC. En esta gira, su padre Nicomaco fue médico del rey de Macedonia, y esto le influiría para que sea tutor de Alejandro Magno. Cuando su padre murió se fue a Atenas, y entró a la Academia de Platón. Estuvo 6 y 20 años y dio clases de retórica por su cuenta. Cuando Platón murió en el año 347 él se retiró de la Academia, y se estableció fuera de Atenas. Para Aristóteles el mundo no tiene compartimientos y el mundo está unido siempre a la materia, donde esta es la sustancia, es lo inmutable, no cambia y está íntimamente unido al ser, mientras que el accidente es lo cambiante que siempre proviene de una causa, siempre en relación de acto y potencia. Escribió varios libros de los cuales solo se conservan fragmentos. Escribió de temas como de la biología, matemática y lógica, así como de la moral, y además fue el primero en clasificar a los animales y clasificar las ciencias en teóricas, prácticas y poéticas. Para vivir en una sociedad moralmente ideal, Aristóteles plantea que el corazón y la razón se tienen que unir, en una relación de actuar armónica y congruentemente los pensamientos con los sentimientos. En un fragmento de sus textos dice de forma muy detallada: ahora el sol al moverse como lo hace, genera procesos, cambios de inicio y de decadencia, y por su acción el agua más pura y cristalina es llevada cada día y disuelta en vapor para elevarse hacia regiones más altas, donde se vuelve a condensar por el frío y regresa a la tierra. Sin embargo, para alguien que tuvo que ser un empirista puro, la idea de que pudiera imaginar tal proceso del agua es algo extraordinario incluso en nuestros días. Es como imaginar cuál es el proceso que tienen nuestros dispositivos tecnológicos al prenderlos. Así de inquisitivo fue el análisis de sus estudios. 7. Estas descripciones detalladas de sus estudios ayudó a que su escuela, el liceo, sea bien valorada en el mundo occidental. De hecho, el inicio de la filosofía como la conocemos se da con la aparición del análisis inductivo y deductivo, con el condicionamiento de que ambos tienen que ser demostrables, la relación que tienen con los procesos sociales. Las describiré como cuando al caminar uno se da cuenta que los fenómenos naturales, si no las dotamos de razón, serían mágicas, y Aristóteles, al darle explicación a los fenómenos naturales y nombrando a la mayor parte de estas, se convierte en un representante de la verdad, algo así como un cura que tiene el poder de Dios en la tierra, lo que genera un cambio en el pensamiento griego de una transmisión de conocimiento por parte de los dioses a que la razón humana hace que vivamos más sabios y con esto actuar de manera normal frente a los fenómenos naturales del día a día.
La cultura griega se caracteriza por ser la sociedad más avanzada en la antigüedad y referente para muchas, como la romana. Es por esto que Aristóteles, dándole explicación lógica a los fenómenos naturales, marca un antes y un después en la filosofía griega. La lógica se convierte ahora en el principio fundador del mundo, de aquella que se encarga de la fuente descriptiva de significado del mundo, mas sin embargo también se convierte en su propia enemiga. Las diferentes explicaciones sobre el mundo crean no solo una descripción del mundo, sino también una realidad determinada por el paso del tiempo y la herencia conceptual de generación en generación. Este medio para describir al mundo nos lleva a un no cuestionamiento sobre las cosas que nos rodean. Esto no solo hace que seamos menos críticos, sino que también vivamos en un mundo que sea manipulable por ciertos conceptos que se convierten en verdades sociales. A este proceso se le puede llamar la formación de constructos sociales, donde cada constructo social se convierte en algo más fuerte a nivel conceptual que una persona misma. Esto 8 puede verse como un problema de enajenación frente a constructos sociales, pero la verdad es que la mayoría de las personas no representa esto como un problema, simplemente lo perciben como una verdad social. Cualquier intento de ver los mandamientos sociales como decadentes constituye una forma de utopismo, en mentes ya establecidas, con pesimismo de una aparente verdad social fría y despiadada. Utopía etimológicamente significa no lugar. A Tomás Moro no le gustaba la sociedad del siglo XVI, y trata de manifestarlo con su libro, que habla de una isla donde todos los habitantes tienen las mismas cosas y los valores son altamente cultivados, con lo cual no se requería de mucha seguridad a la hora de proteger sus cosas. La religiosidad y los proyectos comunes eran siempre libres hacia la individualidad psicológica de las personas. El trabajo se dividía en dos partes, una en los estudiosos, que se les permitía dedicarse al estudio durante toda su vida, y otra la del trabajador, que solo trabajaban las horas justas, 3 horas por las mañanas y 3 horas por las noches, y si tenías interés de aprender algo diferente a los que hace tu familia, podrías cambiar de familia y aprender otro oficio, sin ningún tipo de problemas o apego hacia patrones familiares impuestos, ya que todos vivían como una gran familia y no existía diferencias sustancial entre diversas familias. Tomás Moro nos habla frecuentemente de la recta razón, que lleva a la felicidad, que para él era la salud del cuerpo, y lo contrario de esta salud eran los vicios. Referente al Dios a quien adoraban como deidad inicial, era un Dios sin forma de ningún tipo. Con el paso de los años hubo grandes cantidades de personas que se pasaron a cristianismo, y la milicia era constituida de hombres que matan por su nuevo territorio, pero eran pacíficos, así que no buscaban resolver problemas con la violencia, sino que recurrían al engaño. No entendían el porqué de las cacerías. La cacería de animales era algo abominable para ellos, y matar animales solo era realizado por los esclavos. Los esclavos en su mayoría eran personas extranjeras o que habían cometido un crimen, que trabajaban para el bien común de la sociedad. A ellos se les denomina trabajadores comunitarios. A partir del libro, el término utopía se interpretó como algo imposible, debido a lo que se valora y lo que no se valora. En el libro se refleja que cuando los reyes de otras naciones llegaban estaban llenos de oro y más artefactos, según ellos sinónimo de poder y posesión, pero para los habitantes de Utopía era algo ridículo el verse adornado de oro. Y por supuesto, una sociedad donde se valora más la apariencia que la esencia es una sociedad ciega física y racionalmente. Una sociedad que le da valor a las posesiones materiales y no a la posesión de sí mismo, es una sociedad que busca fuera un problema de insatisfacción interna. Ya con la caída de los reyes y monarcas se forman nuevas formas de estructuras sociales. Ya en los siglos anteriores se hablaba de democracia y de libertad, sin embargo con la formación de imperios la visión de una autoridad es aceptada como una verdad social, olvidando a las viejas polis y demás formas de estructura social. Es a finales de este constructo social heredado por muchas generaciones a la luz el pensamiento de dos hombres, Thomas Hobbes y John Locke. El primero consideraba al hombre como un lobo para el mismo hombre, y que siendo esta su naturaleza era imposible que hombre viviera en paz siendo totalmente libre de cualquier mandato. Con lo cual este hombre tendría que renunciar a su libertad, para así elegir un gobernante para que éste le brinde seguridad. Esta pequeña interpretación la puedo poner en cuestionamiento con una serie de 10 manipulación para que el hombre no se aleje de un gobernante y sea libre por sí mismo, mas tendríamos que explicar a John Locke para tener una visión un poco más abierta referente a esto. Entonces Locke concibe que el hombre podía vivir y ha vivido desde siempre en cooperatividad. Él proponía que si le damos una propiedad que le perteneciera a una sola persona y todos estén de acuerdo en que le perteneciera, el hombre ya no sería el lobo del mismo hombre, sino que viviría de forma libre y segura. La libertad la garantiza una propiedad privada y la seguridad la garantizaban las leyes acordadas en el entorno. Una de las características de estas leyes de bienestar social conlleva que sean igualitarias sea cual sea la persona. Esto conllevaba a un problema, ya que en el pensamiento de Hobbes el gobernante elegido para brindar seguridad realmente no aplicaría leyes justas, con lo que Locke aplicaría una noción que sería la más justa e imparcial de todas, la de la propiedad privada, siendo esta propiedad privada la causante de la libertad de la persona. Siendo un hombre polímata, también trató de la sociedad en su libro más conocido El contrato social, donde desarrolla un contenido interpretativo sobre el estado de naturaleza, donde sustenta que sin ninguna injerencia de la hipocresía generada por la organización política, el hombre sería libre y feliz, donde se vería la igualdad de todos, ya que por naturaleza todos los hombres son libres e iguales, pero aquella organización social está en contraposición con la libertad de los hombres. Debido a la encadenación hacia una organización, y esta trae consigo la desigualdad y la pérdida de libertad como la pérdida de la espontaneidad natural, Rousseau nos dice que esta es la que engendra el mal social. 11. Rousseau sustentaba que el progreso material no conducía al progreso moral y un aumento de felicidad, no obstante era lo contrario.
Entonces propone una auténtica marcha hacia adelante tomando como idea reguladora de la vida social el alcanzar el nivel de igualdad y libertad del hipotético estado de naturaleza, que para Rousseau el hombre es bueno por naturaleza, pero que actúa de forma contraria por la presión de una sociedad corrompida. En otras palabras, que el hombre puede vivir armónicamente de forma independentista. Las nociones políticas de Rousseau fueron la replantación de un Estado, que tenga como finalidad la felicidad de la nación, en donde se respeten la vida, las leyes, la propiedad, la voluntad popular y los pactos sociales y más. Pero para hacer esto Rousseau visualiza un problema, el cómo lograr constituir una comunidad política en la cual se siga siendo tan libre como antes, más aún en la cual se concilien el orden y la libertad, con lo que propone que para lograr esto se necesita del hombre, gobernante, cuya voluntad no esté sometida a la voluntad de otro. De forma directa, un hombre libre que se dirija hacia el bienestar de todas personas sin preferencias ni vicisitudes hacia un sector u otro. De todas estas formas de gobierno se necesitaría una autoridad que dirija de forma directa como de forma sutil el bienestar de los que tiene a cargo. De forma educativa, Nicolás Maquiavelo tenía una idea de cómo debían ser estas autoridades, ya sean reyes, como personas designadas a gobernar. La influencia de su pensamiento no solo era constituido para su época, sino que también constituía en generaciones posteriores, donde el hombre sigue pensando en que otro hombre tiene que gobernarlo. En los casos actuales, el hombre al poder de un país tiene el poder de descalificar una constitución que es, como hablaremos más adelante, un constructo social. Sin embargo, este hombre se posiciona encima de este constructo, mas sin embargo existen otros constructos sociales más globales que le incluyen en su seno de forma sencilla. Este hombre, que en la actualidad es tratado como un gobernante como lo eran los antiguos reyes, no deja de ser el mismo, gracias a la aprobación del pueblo, ahora democracia, anteriormente un pacto de fidelidad o vasallaje, con la que el siervo estaba dispuesto a dar su vida por defender a su señor. Si consideramos vida a la fuerza de trabajo que es retribuida por algo económico, y este factor económico es quitado para la distribución que el gobernante tenga como prioridad, es analógicamente similar a este vasallaje. El pensamiento de Maquiavelo es muy extenso e incomprensible para muchos contemporáneos suyos, que ya con la complejización o progreso se pudo entender de que las acciones de un gobernante eran muy delicadas. Su libro El Príncipe consta de 26 capítulos. Este libro escandalizó a muchos nobles y reyes, considerado como un manual para futuros gobernantes, príncipes. Se considera a Maquiavelo como precursor de la política moderna, con un hombre muy realista, mostrarse como alguien moral pero listo para tomar decisiones drásticas que pueden ser inmorales, siempre alegando que el fin justifica los medios. Los resultados de los gobernantes son más importantes que cualquier moralidad. Es indudable que los resultados de un gobernante pueden ser relativos, muchos de ellos buscan primero sus intereses personales como familiares o sociales, y este es un problema social. Lo que la filosofía hace es un trabajo de buscar las causas, más la sociología u otra ciencia afín busca una estadística, comparar datos y ver cuáles son los diferentes factores que se dieron en la comparación. El buscar una concienciación es el inicio para que se formen leyes que van en contra de esta actitud. Sin embargo, no ataca el problema en su esencia, mas solo brinda un temor a una amonestación, donde este temor se convierte en un condicionador social, o que es lo mismo a una manipulación 13 reforzada. Donde el ser humano se encuentra encarcelado ya por una ley o por su conciencia, la conciencia suele estar condicionada a pensar de determinada manera debido a la realidad del entorno donde se desarrolla. Esto hace que la encarcelación de la conciencia sea un reflejo de la condena social. Sin embargo, si una conciencia se desarrolla en un ambiente donde no existen condenas sociales, ya que uno decide que está mal o que está bien, como en el caso de los reyes, la conciencia no queda aprisionada a ninguna condena social que no le convenga. Es por esto tal vez a Maquiavelo se le atribuye un pensamiento realista amoral. El contexto histórico de Maquiavelo era un caos. Era a finales del medioevo, donde la separación de la religiosidad y el poder crea un dilema, que consiste si el que gobierna debe ser tirano y que éste formulará un buen gobierno, o si el que gobierna debe ser alguien virtuoso y éste sería visto como un mal gobernante por los resultados desfavorables de su gobierno. El dilema fue puesto en la mesa de Maquiavelo, donde él concibe que solo los resultados importaban. Maquiavelo pensaba que la contratación de ejércitos mercenarios era una mala idea, con lo que Maquiavelo proponía que cada estado debía usar a sus propios ciudadanos como militares. Solo de esta manera se podía comprobar el compromiso en defensa del Estado. Con el fin de mantener el poder, un príncipe se ve obligado a actuar en contra de la buena fe o la religión. Sin embargo, si es posible, no debe desviarse de lo que es correcto, pero si es necesario debe hacer el mal. La ley de las consecuencias involuntarias se relacionan con la ley de la relatividad y la de la incertidumbre. Si se considera todo como es debido, se encontrará alguna cosa que pareciera virtud, pero que si se sigue traerá consigo la ruina, y alguna otra que parecerá vicio, pero que si no se sigue procurará seguridad y bienestar. 14. Nicolás se vuelve más romántico después de ingresar a la cárcel por los hermanos Médicis. La bondad del amor es algo que el hombre olvida cuando puede sacar un beneficio de ello, pero el miedo se fortalece con el temor al castigo que jamás te abandona. Vemos cómo el condicionador social hace que las voluntades se vuelven sometidas, ya sea en la cárcel como una pequeña crítica en el vivir cotidiano. En 1513 Juan de Médicis se convierte en el Papa León X, y proclama una amnistía general donde Maquiavelo es liberado, pero con restricciones. Se le prohíbe abandonar la región de Florencia y es expulsado del palacio comunal, con lo que es apartado de la política. Es ahí cuando se traslada a una propiedad de su familia situada a unos pocos kilómetros de la ciudad. 5 años más adelante, en 1518, escribió La Mandrágora, una novela curiosa y divertida a simple repaso, pero que conlleva un índole más político que romántico. En la obra La Mandrágora nos narra la historia de Calímaco, un joven florentino residente en la ciudad de París,
Quien se enamora de Lucrecia, una mujer a quien nunca había visto, simplemente había oído de maravillas sobre ella y teniendo fe en lo que oía se dirige a la conquista de ella. Sin embargo, Maquiavelo vio como analogía esta historia a una estrategia política, sobre el arte de la disposición, manipulación, persuasión y finalmente a conseguir lo que se desea. Así nuestro querido Maquiavelo marcó generaciones futuras sobre la no moralidad para llegar a un supuesto éxito ficticio, lo que nos lleva a pensar en un rompimiento de la dualidad, ya que a pesar de lo tirano que puede ser una persona en pequeños sucesos de su vida, puede ser el más virtuoso comparado con él mismo y de la misma forma con una persona virtuosa. Como decía un buen maestro SAW, existe mucha bondad en los malvados y mucha maldad en los virtuosos. Sin embargo, esta afirmación le 15. Puede sonar indignante y como repito esto debido al contexto en el que vive. Sin embargo, muchos empresarios muy virtuosos hacen mucho daño inconscientemente hacia sus trabajadores o a poblaciones extensas debido a la explotación, y otros muy malvados haciendo caridad de inmensas cantidad de dinero para cubrir una fachada, que también hace cosas buenas inconscientemente. Para hablar de lo que está bien y que está mal, necesitaríamos un modelo superior a nuestros constructos sociales. Un modelo tal vez como el de Platón o como de Tomás Moro. Sin embargo, el mundo se va moviendo de error y acierto no sabiendo cuál es cuál en un momento dado y cambiándolo al parecer de las mayorías. Maquiavelo concibe a un buen príncipe con dos atributos. La primera correspondía a una analogía a la del zorro y el león. El príncipe tiene que tener la habilidad del zorro para conocer las trampas y la valentía del león para amedrentar al zorro, y la segunda que era la disposición a ser un buen actor, donde él cumplirá o no con sus promesas, se comportará como religioso o compasivo, o como un padre de familia dependiendo de las circunstancias, pero es necesario que parezca que tiene esas cualidades. También concibe que ser odiado era algo contraproducente, sin embargo él tenía la certeza de que el príncipe tenía que ser temido o ser amado. Decía: el príncipe nuevo tiene como enemigo a aquellos que se aprovechaban del gobierno antiguo y solo los defensores del príncipe nuevo es en los que se tenía que confiar. 16. La idea principal del trabajo de Marx es cómo nace el capitalismo, cómo funciona y cómo puede ser cambiado. Donde el trabajo es la fuerza vital de una persona, entonces lo que hace el capitalismo es vender esa fuerza vital a otra persona, para poder vivir, subsistir en la vida cotidiana. Lo que genera esto es la confrontación del trabajador que alquila su fuerte vital y el que la explota. Lucha de clases, proletarios de todo el mundo, uníos, escribió Marx en el epílogo de su libro El Capital, lo que indica que no solo fue un documento ideológico sino también una tentativa hacia el lema y sustento de una revolución. Marx analiza primero el trabajo humano en general, donde es el ejercicio de fuerza de trabajo, esa actividad vital de un trabajador, que es vendida a otra persona para asegurar los medios necesarios de subsistencia. Él trabaja para poder vivir. En cambio, el capitalista alquila la fuerza de trabajo del trabajador para extraer un excedente de ella, y es aquí donde aparece un conflicto entre los trabajadores y el capitalista que los explota, una lucha de clases. Sin embargo, si tenemos en cuenta dónde recae la fabricación de billetes, nos daremos cuenta que es controlada al principio no por entidades que cuidaban la economía del pueblo, más eran un grupo reducido de intercambiarios de divisas, en otras palabras aquellos herederos de reinos antiguos, dado que la acumulación de oro en joyas como decoraciones eran en principal medida el mayor bien que ellos portaban, sin hablar de los grandes territorios que tenían a su disposición. Es por esto que la economía en primera escala evolutiva fue manipulada y modificada por este grupo reducido de personas. En el capitalismo, los trabajadores no poseen las fábricas y ni los medios de producción, así que deben vender su trabajo como un producto al dueño de las fábricas, quien extrae un excedente de trabajo. De la misma manera, en la sociedad 17 los siervos estaban atados a la tierra y eran obligados a dar al señor feudal una parte de lo que producían, y en la sociedad esclavista los esclavos eran propiedad de sus amos, quienes además también poseían lo producido con su fuerza vital. Para Marx, el parecido entre el capitalismo y otros sistemas anteriores era su fenomenal productividad y dinamismo, más creía que la creación de plusvalía por la fuerza de trabajo le dio al capitalismo su fuerza revolucionaria, permitiéndole revertir el excedente, así expandirse conectándose con la nueva tecnología de la era industrial, rompiendo los más antiguos modos de organización social, ubicando a hombres, mujeres y niños del campo en nuevas formas de producción industrial. Y esto conlleva la unión del hombre a la máquina como un simple accesorio. Debido a esto se crea el proletariado o el trabajador industrial, que luego se van separando en trabajos específicos. Marx creía que la organización de los obreros en sindicatos y organizaciones harían frente al capitalismo. Sin embargo, con el tiempo el sistema de convivencia comercial en el mundo sigue siendo la misma. Es cierto que luchó por derechos más humanos hacia los trabajadores, pero se crearon nuevos y complejos constructos sociales referente a la economía como hacia el trabajo, con lo que ahora se ve un nuevo significado del término capitalista, que sería rico o millonario, y el proletariado sería el no millonario, con lo que él tiene el poder de despedir si no se hace lo que él quiere. Esta relación la podemos ver a rasgos muy minuciosos en la relación de las corporaciones y los estados. Si una corporación se deslinda de un estado, ese estado haría morir de hambre a sus habitantes, lo que provocaría las migraciones o, en términos más correctos, la muerte o desintegración de la población de dicho estado. 18. A pesar de las ideas revolucionarias de Marx, a él se le considera un filósofo que se inclina por el empirismo. Como vemos en el epitafio de su tumba, donde nos dice: los filósofos solo han interpretado el mundo de muchas formas, pero de lo que se trata es de cambiarlo. La lucha de clases fue un hito a nivel mundial, desde los inicios del siglo XX, pero a menudo los estados que adoptaron estas ideas terminan rechazando o siendo forzadas a rechazar esas ideas.
En 1939 Stalin puso un gobierno comunista. La Unión Soviética era en ese entonces una potencia mundial igual que estados capitalistas, obreros trabajando por dinero y obreros trabajando por los mismos obreros. Al final el dinero pudo más que la cooperatividad, donde se intentó mezclar el bienestar común con el bienestar personal. En ambos casos una economía rebosante abría de forma rápida un camino hacia el bienestar. A pesar del bienestar que supuestamente tenían los estados capitalistas, en distintas partes del mundo existían naciones que vivían en una gran desigualdad social, lo que llevó a tiempos posteriores de los trabajos de Marx a implementar sus pensamientos. Honorio Delgado, un psiquiatra peruano con interés a filosofar, nos habla de una deformación humana en el siglo XIX, donde los valores espirituales y morales desaparecen con el crecimiento de las ciencias y su benefactor principal los dueños de las industrias. El avance tanto en las ciencias cuanto el aparato técnico niega el alma y la fe y exaltan los apetitos con desmedro del amor, del deber y de la poesía de la vida. El movimiento de esta multitud creciente, cada vez más homogénea, encarnación 19 del hombre transeúnte, tiende a arrastrar a la humanidad toda a un proceso de substanciación, de descenso y de disconformidad. En efecto, el nacimiento del sistema fabril moderno, sobre todo la gran industria, entraña la segregación de grupos de individuos desarraigados de la tierra natal, de la familia, de los usos y costumbres seculares. La revolución industrial representa, pues, un proceso de deshumanización del trabajo, que jamás se ha conocido antes. Es claro que en todos los tiempos ha habido épocas en que se ha impuesto el trabajo técnico, el manejo de las fuerzas mecánicas, pero siempre como mera prolongación de la de los instrumentos naturales del hombre, y por debajo de su centro de gravitación cultural. En el industrialismo moderno el hombre casi queda incluido en los engranajes del gran aparato de producción, de cuyo crecimiento dan una idea las cifras siguientes. En 1842 la red de ferrocarriles en la Gran Bretaña es de 1,857 millas inglesas y en 1883 llega a 18,668. El comercio marítimo de los puertos británicos aumenta en el mismo lapso de tiempo de 935,000 a 65.000,000 toneladas, con lo cual el hombre pierde su valía como tal y se convierte en un simple indicador para el bien de producción de una industria. Esto conlleva a pensar en el hombre no como alguien que dirige el rumbo de su vida más y el rumbo de una industria. Uno de los muchos factores que hace que el hombre pierda su valía como tal, es la interpretación de la realidad por medio de las ciencias formales. Estas ciencias son sumamente abstractas, lo que tiene como esencia la separación del pensamiento humano sobre ella. Esta separación hace que las ciencias formales estén por encima de cualquier interpretación humana con lo que es en sí misma impuesta al hombre. 20. En esta parte del texto explicaremos un poco el pensamiento de Enrique Dussel, donde incita a que la teoría no solo sea eso en sí misma, sino que se convierte en algo que también se pueda practicar. Para esto utiliza un metadiscurso, mecanismo lingüístico para establecer relaciones interpersonales entre el autor y el lector en un texto, esto para abrir un camino en que se sume la teoría y la práctica y tenga como resultado una nueva poiesis. Platón hacía una referencia del no ser al ser, que luego fue interpretado como creación o producción, y esto no se da ya que no se tiene una comprensión e interpretación crítica del mundo en nuestra cotidianidad. Sin embargo, con las interpretaciones científicas que realmente no son cotidianas existe una relación con la teoría y la práctica en cierto grado, no de forma completa pero sí en ciertos aspectos específicos. Como por ejemplo la rotación de la Tierra y sus 4 temporadas climáticas, donde en teoría el clima cambiaría de una forma a otra, donde el actuar del hombre se fusionará frente a ese cambio, lo que le haría actuar de otra forma, pero en las ciencias sociales esta teoría fusionada con la práctica no se da de ninguna forma. El sol para muchas culturas americanas se refiere a un dios que da vida y que gracias a él podemos existir, con lo que en la práctica representa cultos y ofrendas al sol. Sin embargo, para el pensamiento cotidiano actual esta forma de pensar es ingenua, y esta función de la teoría con la práctica es severamente puesta a crítica. Sin embargo, no es más que la forma de conocimiento de una nueva poiesis. Este tipo de nuevas creación o interpretaciones no son en sí mismos reconocidos por la ciencia en sí, aunque tenga un marco teórico sólido. La ciencia no puede reconocer que un pensamiento de hace miles de años esté mostrando ahora una función de la teoría y la práctica de forma contundente, porque se supone que la ciencia está mucho más allá que el mito supuestamente. Siendo así que el método de la ciencia tradicionalmente se definía como un camino explicativo y demostrativo con Aristóteles hacia adelante. Siglos XXI posteriores. Kant divide las ciencias en analíticas, tautológicas o propiamente demostrativas, como las ciencias formales, que son la lógica y la matemática, o los juicios sintéticos a priori, son juicios cuya verdad puede ser mantenida independientemente de cualquier experiencia. Ejemplo: todo triángulo tiene 3 lados. Estos juicios sintéticos a priori también son utilizados por las ciencias fácticas. Estas tienen como ámbito de acción el nivel óntico, o sea, la existencia en sí de las cosas, siendo esta existencia independiente de lo que el hombre pueda saber acerca de ella. Nuestro pensamiento ni la hace ni la deshace, simplemente existe porque sí, y ésta se sustenta en el hecho y en el dato. Por ello las ciencias fácticas toman en cuenta para su discurso la sustantividad. Aquello que se toma como algo real por descontado, algo que no necesita de mucho análisis para verificar su validez. Por ejemplo, los hechos históricos. Estos hechos son reales por sí mismos debido al contexto presente que se vive, no necesitan de mucho análisis para datos por ciertos. La ciencia en su modo de aplicación como de desarrollo nos invita a darle solución como explicación a diversos sucesos de la realidad, sean sociales como no.
Sin embargo, existen muchos temas tabú referente a las teorías históricas como otras que también la damos de ciertas. Muchas situaciones tensas se dan por la discusión de un revisionismo histórico, donde lo que creíamos que era algo cierto termina siendo una manipulación para un determinado fin específico. Hablar de ciertos temas como el comunismo, el terrorismo, el Führer, civilizaciones anteriores, ovnis y demás, es sumamente delicado e intolerante en muchas mentes, debido a que las diversas explicaciones científicas o teorías deterministas no permiten una interpretación distinta o contraria a lo que se tiene por establecido. Es ahí que la teoría se convierte en el límite en la interacción humana con la realidad, sin poder llegar a la experimentación o a una revisión de esta. 22. Ahora presento un modelo propuesto puramente pedagógico del proceso de la ciencia. Partimos de un hecho, el terrorismo siendo algo que se dio en la realidad, pasamos al marco teórico que serían las investigaciones. Teorías y conceptos que se tienen, sacaríamos el por qué decidieron usar la violencia. Tal vez sacaríamos un concepto de la lucha de clases de Marx etc. que diga que los terroristas no fueron malos sino que solo cumplían su deber. Luego veríamos un caso, por ejemplo el atentado de Tarata. Ahora pasemos a la realidad. Efectivamente en el caso de Tarata hubo 25 muertos y 155 heridos, una realidad. Sin embargo en la realidad también se lanzó bomba atómica sobre Nagasaki, donde murieron 50.000 a 100.000 personas. Ahora veremos si existe o no un problema aquí, por ejemplo porque decimos que los terroristas son malos si tan solo cumplían con su deber, como cualquier ejército cumpliría con su deber. Aquí se puede apelar a que son contextos distintos, bueno que es un Estado sino una organización de personas que tienen nación, territorio y poder político. Aquí podríamos decir que Sendero Luminoso tenía una nación que sería sus simpatizantes, un territorio donde de hecho podría decir que tenía varios territorios donde se organizaban y que la policía no podía entrar. Como último término podría decir que tenía un poder político, estaba a la cabeza Abigail Guzmán y de ahí supongo por analogía que había una jerarquía con ideólogos, encargados de distintas zonas, secretarios y demás. Pero también se me podría decir que Estados Unidos se defendió de Japón, pero podría apelar a que Sendero también se defendió de las persecuciones políticas y militares, no solo eso sino que de muchos abusos que se cometen por parte de las autoridades como de las Fuerzas Armadas hacia los pobladores. Entonces, como veo las cosas es que, como dice Dussel al inicio, tenemos una interpretación cotidiana que no es crítica salvo en el mito y en oposición a temas deterministas, que uno de ellos sería Sendero 23 Luminoso en el Perú, determinando que las muertes por parte de ellos son malas, y que por parte de las Fuerzas Armadas son honorables. Entonces determinamos que los partidarios de Sendero Luminoso eran los villanos y que algunas cosas más atroces que se dan en la realidad no son tan malas, como lo que hizo Estados Unidos. Es más, es tan antivillano que las demás naciones quieren parecerse a ella. Ahora pasaríamos al marco teórico donde habrían investigaciones donde Sendero Luminoso efectivamente mataban inocentes y a los que no se unían a su lucha. Aquí podría encontrar testimonios y datos donde los policías y militares también mataban inocentes como también a personas que se mantenían neutras. Entonces tal vez sacaría una hipótesis donde Sendero Luminoso no se diferenciaría de las acciones de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, como también los militares que hicieron un golpe de Estado con intención de violencia si no lo lograban. Entonces podría hacer una hipótesis de que los miembros de Sendero Luminoso solo estaban haciendo lo que los militares hacían para llegar al poder. Ahora pasaríamos al plano de la realidad. Sendero Luminoso era como cualquier otro partido político con acusaciones de narcotráfico y curiosamente Vladimiro Montesinos, mano derecha de Fujimori, estaba sentenciado por tráfico de drogas, homicidio y corrupción, que tuvo que recurrir a las armas para poder llegar al poder. Entonces probablemente Sendero Luminoso no era otra cosa que un partido político más en los años violentos de los 80 y 90, que solo cumplían una visión de llegar al poder. Ahora dar una explicación, diciendo que Sendero Luminoso, que se le acusa de terrorismo, no es diferente al gobierno de Alberto Fujimori, teniendo en cuenta que el expresidente sacó tanques de guerra a las calles para infundir terror y actos de violencia. Y que la diferencia entre ambos es que uno es determinado con un término dogmático, terrorismo, y que solo se le atribuye a Sendero Luminoso por motivos de moral emocional, y que ya 24 es determinado como algo que no se debe tocar ni en textos, ni en diálogos abiertos. Lo que indico es la desclasificación de teorías como de términos deterministas como algo que no se debe tocar ni mezclar con la praxis humana o en el caso anterior con la práctica política de un sector, teniendo en cuenta que el legado de Alberto Fujimori, un terrorista no terrorista, sigue intentando llegar al poder de un país cuya moral se compra con la emoción que da el dinero. La insolución de estos problemas que no se pueden tocar, trae consigo el análisis a problemas sociales o supuestamente lo que involucra un descontento social frente a los diferentes gobiernos, como el socialismo. En América Latina se implantó una ideología socialista muy comprometida a solucionar diferentes problemas sociales. Países como Venezuela, Ecuador, Cuba, Bolivia y demás estuvieron en ciertos grados influenciados por gobiernos de izquierda. En Venezuela se desarrolló durante el gobierno de Hugo Chávez, presidente de la República Bolivariana de Venezuela desde 1999 hasta el 2013, un proyecto político nombrado la Revolución Bolivariana que estaba basada en el premarxismo, o sea, la disposición para un Estado socialista. El bolivarianismo llegó a su fin porque Hugo Chávez decidió que ésta tendría que seguir avanzando. Es ahí donde se convierte en un Estado socialista en el siglo XX y sin dejar la esencia bolivariana como nombre ideológica característica. En Ecuador, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa asegura que el desarrollo del socialismo del siglo XX en su país tiene características propias y que difiere totalmente de ir hacia una estatización de los medios de producción y del socialismo tradicional, que ésta le da al Estado un rol protagónico para impulsar la economía. 25. En Bolivia, Evo Morales,
expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia y máximo dirigente del movimiento al socialismo boliviano, se ha declarado también a favor de implementar un socialismo en el siglo XX a través de una revolución cultural anticolonialista y la creación de una sociedad plurinacional en la que coexista la democracia representativa con formas comunales e indígenas de democracia. En Cuba, por otra parte, Dieterich, sociólogo y analista político alemán, residente en México, opina que en Cuba, Raúl Castro se ha dedicado a la salvación de la revolución cubana intentando organizar la transición del modo de producción estalinista al modo de producción de la nueva economía política de Lenin y Deng Xiaoping. Asimismo, Dieterich señala que, el modelo de transición que Raúl Castro pretende instalar solo, puede tener dos desenlaces, el capitalismo salvaje o el socialismo del siglo XXI. En Argentina el socialismo es bien recibido debido a que trae una tradición de identidad argentina muy arraigada con Eva Perón. Sin embargo, la globalización avanzó en la política de la Argentina y la llevó a ser un Estado de libre mercado. Sin embargo, los impuestos y los servicios de intervención por medio del Estado hacia las empresas como a las microempresas, esto lleva a la Argentina a tener inconscientemente un Estado socialista, teniendo en cuenta que los impuestos excesivos se van hacia los programas sociales, con la equiparación de un mercado abierto pero con muchas restricciones como también tributos que tiene que pagar al Estado. Un caso es la ciudad de Rosario en la Argentina, que se dividía en dos tipos de pensamiento político. Por un lado querían el libre mercado y la reducción de impuestos y por el otro querían fortalecer la conciencia del bien que se hacía con esos impuestos. Sin embargo, ambas posturas tuvieron un consenso donde concilian ambos pensamientos, una mezcla de capitalismo fuerte con un 26 socialismo igual de fuerte, ambos en una coimplicación que hace funcionar relativamente en estabilidad a la Argentina. La economía política en América Latina tuvo diferentes formas de aplicación. Los primeros intentos de hacer un orden social económico se dieron con las revoluciones coloniales, donde la ICONOMIEI no era el intercambio de productos sino la explotación y la esclavitud de los primeros colonizadores. Sin embargo, con las distintas revoluciones anticoloniales la distribución de la riqueza se moderó. Esto conllevó a un tipo de moneda que utilizaría como intercambio. Sin embargo, los pobladores originarios ya tenían un sistema económico que era el trueque. A pesar de que era un sistema que resolvía las necesidades de la población, los colonizadores implementaron esa nueva forma de convivencia económica debido al dominio que se tenía sobre esta forma de ICONOMIEI moderna. Dado que en Europa esa era la forma económica de ese tiempo, al paso de los siglos la ICONOMIEI se convirtió en un dominador de voluntades y en un sometidor de problemas. Durante todos esos siglos los colonizadores erradicaron a parteras como médicos andinos, e ICIAI como sacerdotes andinos, los guardianes andinos etc., e impusieron sus propias normas sociales como sus propias instituciones, estas manipulando al pueblo hasta usando el mecanismo de la violencia para crear y fabricar edificaciones para las instituciones extranjeras, y no solo eso, sino que al deshacerse de toda una organización autóctona impusieron castigos para los que no las respetaban, indudablemente. Este periodo fue irrespeto por parte de la soberbia extranjera. Al acontecer las estaciones y las revoluciones de Simón Bolívar y San Martín ahuyentaron a los virreyes y secuaces de los territorios que habían invadido. Sin embargo, ahora tomaron el control los criollos, hijos de españoles nacidos en América. Tratando de independizarse del Reino de España, formaron un 27 nuevos reinos en las Américas. Las denominamos reinos dado que cada capital de colonia estaba dominada por un grupo reducido de personas, nietos e hijos de los que dirigían las colonias a inicios de la conquista. En su totalidad eran de raza extranjera. Esta nueva forma de gobierno se puede interpretar como un intento de imitación de la realeza europea, que por la falta de sustento consanguíneo adoptaron un nuevo concepto de gobierno que es la democracia, una democracia que solo conocían las personas que habían sido educadas en las capitales de colonia, y no necesariamente solo eso, sino que provenían de familias nobles, una minoría que tenían acceso y control de las armas y un gran número de personas a su mandato, estas personas sometidas a servir debido a las complicaciones de la vida como la enfermedad de una madre o esposa etc., como también las necesidades sociales que conllevaron a venderse y obedecer órdenes de los que en ese entonces controlaban la economía, la salud, la educación, la justicia y todas las formas de control institucional en las ciudades como también a sus alrededores. Con el paso del tiempo los gobiernos de los países americanos eran representados por personas aristocráticas que no eran más que extranjeros nacidos en América, con lo que realmente no cambiaron las cosas sustancialmente. Entonces el desinterés de los constructos sociales extranjeros por parte de los pobladores autóctonos, fue una lucha sin una sola muerte, debido a que ellos seguían manteniendo sus costumbres y su mística frente a la realidad como en sus comunidades, no rechazando rotundamente lo que los extranjeros traían, sino que aprovechándose de ello para vivir una vida más calma como se habían acostumbrado los extranjeros. Sin embargo, ellos tenían en cuenta esa línea imaginaria que limitaba hasta qué punto dejarse influenciar por los constructos institucionales extranjeros. Los extranjeros, dándose cuenta de lo que 28 implicaría el rechazo de no compartir las mismas normas y creencias, usaron ese medio de dominación que es la milicia, expropiando tierras y explotando esta vez de forma legal a los habitantes autóctonos de las tierras. Con esto se tenía dos cosas: la reducción de movimientos que alteraban el orden constituido y el sometimiento a la fuerza de compartir normas institucionales. Con el paso del tiempo aquello se hizo más complejo y más arraigado, dando al hombre autóctono, mujer y varón, leyes, normas y reglas jurídicas como sociales para que se desenvuelva en lo que se denominó sociedad. Con estas nuevas reglas de convivencia social, también se crearon reglas a nivel de naciones, lo que indicaría que el mismo proceso que se dio en las colonias también se dio a nivel mundial con la economía.
Estados Unidos, tomando el control del petróleo, hizo un monopolio económico, donde todo lo costoso se compraba y vendía en dólares, sometiendo a todas las monedas a estar pendientes de si el dólar subía o bajaba. Con este poder los abusos que cometieron eran encubiertas por el miedo a los juicios, sentencias civiles o penales, teniendo en cuenta que en tiempos de dudosa fiabilidad y de control institucional, no se podía pensar en justicia como algo enteramente imparcial, individuales como grupales, un miedo arraigado en la necesidad y la falta de recursos, siendo algo muy amenazante para este miedo, los gobiernos socialistas, que implantaba la prioridad en las necesidades humanas, y en la falta de recursos para subsistir. Este pensamiento fue adoptado por la mayoría de países de Latinoamérica, que como consecuencia se convirtieron en enemigos del dueño de los dólares, y lo que trajo fue, revoluciones internas como el secuestro de personajes importantes y el asesinato de la AIDE socialistas. Uno de los pocos países que mantienen estas ideas son mediáticamente y económicamente atacadas, trayendo hambre y 29 miseria a dichos países, responsabilizando a gobiernos actuales por no someterse a sus reglas económicas. El problema de la economía es un problema social, basado en la lucha de clases de Karl Marx. Existe un creciente lucha entre dos clases sociales, como ya vimos en anteriores capítulos. Frente a eso, la Iglesia trató de solucionar esta lucha. Teóricamente todos estaban de acuerdo que la pobreza era el descontento de muchas personas y la causa de distintas revoluciones. Es por eso que en 1959 se da el Concilio Vaticano II a la cabeza de Juan Pablo XVII, donde se reúnen todos los representantes de la Iglesia Católica en todo el mundo. El concilio trata de resolver el problema de la pobreza en los diferentes países desfavorecidos por la economía capitalista. Una de las regiones que estaban en auge referente a las fundaciones de movimientos revolucionarios era la región sudamericana. Es por eso que en 1968, en el Conferencia Episcopal Latinoamericano celebrado en Medellín, se habló de qué solución se le podría dar a la pobreza a nivel regional. Ya que muchas de las críticas hacia el Concilio Vaticano II trataban de por qué se hablaba de pobreza en los distintos países sin saber de forma empírica la realidad en la que vivían los mismos. Como respuesta hacia el problema de la pobreza, Gustavo Gutiérrez escribe un libro titulado Teología de la Liberación, donde trata temas parecidos a los de la filosofía de la liberación. Dicho movimiento, fundado en Argentina, que trata del dominio de Occidente frente a conocimientos autóctonos en América utilizando a la analéctica como método científico. Esta analéctica mezcla la analogía y la dialéctica, en consecuencia parte de lo universal hacia lo particular. 30. La teología de la liberación parte de una reflexión de cómo se debe ver a la pobreza. Gustavo Gutiérrez es un sacerdote de la Iglesia Católica. Su trabajo consta de cómo en determinados espacio-tiempo se habla de la pobreza, como en el Antiguo Testamento: Rasi, el mendigo, aquel a quien le falta algo y lo espera de otro; Ani, el encorvado, el que no está en posesión de toda su capacidad y vigor; el humillado; Ana, el humilde ante Dios. Como también el Nuevo Testamento: Tojos, término griego que es empleado para hablar del pobre, el que no tiene lo necesario para subsistir, el miserable obligado a mendigar. Dado que para la Biblia, en la teología de la liberación, la pobreza tiene dos significados, una como estado escandaloso y otra como infancia espiritual. La primera es para la Biblia un estado escandaloso que atenta la dignidad humana y es por esto que va en contra de la voluntad de Dios, y la segunda es de una infancia espiritual donde la pobreza es entendida como lo opuesto al orgullo, opuesta a una actitud de suficiencia y en cambio sinónimo de fe y confianza en el Señor. Pobre es el cliente de Yahvé. La pobreza es un poder de acoger a Dios, una disponibilidad a Dios, una humildad ante Dios. Teología de la liberación, p. 363. Como respuesta a esta problemática que se había propuesto resolver la Iglesia, nos dice cómo Cristo realizó la obra de la redención en pobreza y persecución. De igual modo, la Iglesia está destinada a recorrer el mismo camino. Así también la Iglesia, aunque necesite de medios humanos para cumplir su misión, no fue instruida para buscar la gloria terrena, sino para proclamar la humildad y la abnegación, también con su propio ejemplo. Teología de la liberación, p. 369, en muchas interpretaciones de este libro se ve que ser pobre es un acto de revolución pacífica y profunda, debido a que si el hombre capitalista es un ser codicioso y lo opuesto a ese ser codicioso es un ser carente de codicia o ambición. 31. Esta forma de vida sería una lucha pacífica frente a la codicia y que la pobreza no tendría ese valor negativo, sino más bien sería una representación positiva de la economía. Sin embargo, este pensamiento no es muy aceptado por los que experimentan las vicisitudes de la vida. Para serle honesto, en este libro pienso que las dificultades del hombre son constructos sociales, para ser honesto, constructos mentales, de personas que se adecuaron a una circunstancia buscando en la mayoría de los casos el poder controlar o dirigir a sus semejantes. Pequeño anexo de hechos reales y constructos sociales. Debido a que mis palabras se puedan malinterpretar, veo necesario diferenciar los constructos sociales o mentales con los hechos reales o materiales. Un constructo social sería el concepto de poder, dinero, gobierno, democracia, burocracia y demás. Un hecho real o material sería el agua, la tierra, el aire, los minerales, el fuego y todo lo derivado a ella, como los organismos vivos. Ahora lo importante es no confundir las necesidades de los hechos reales con los constructos sociales, como el oxígeno al fuego, el hidrógeno al agua, o como las necesidades a los cuerpos orgánicos, como la sed, el hambre, la inhalación y la exhalación, así como procesos fisiológicos y bioquímicos en los diferentes organismos. Estos hechos reales los concebimos de esta forma y no de forma mental debido al análisis en un plano material. Sin embargo, negamos que el plano material, real para mis contemporáneos, sea el innato o el originario para sí mismo.
Sin embargo, los constructos mentales de este plano material se basan en los hechos reales que acabamos de mencionar. 32. Como ejemplo de este sistema de pensamiento, daremos una analogía exacta. El Internet tal y como lo conocemos es un constructo social. El contenido de lo que vemos en Internet son creaciones de la mente humana, sin embargo los distintos tipos de mente están sometidas a constructos sociales posteriores, algunos más fuertes y más arraigados. Sin embargo, los primeros constructos fundacionales fueron introducidos por los filósofos como estudiosos de las distintas latitudes. Ellos no solo eran personas con mucha imaginación o curiosidad, sino que ellos reciben conocimientos anteriores de forma oral. Muchos de estos conocimientos los recibían en forma de canalizaciones, como también de forma directa de la divinidad, por medio de oráculos, brahmanes, lamas, sacerdotes andinos y apaches y demás formas de intermediarios entre el plano material como el plano sutil. De todas formas, se necesita del cerebro material. Referente a la analogía que dimos al inicio, se necesita de componentes físicos como un hardware. Sin embargo, estos componentes materiales son creados por otros constructos mentales. Dichos constructos mentales, como la composición molecular de todos los objetos materiales en este plano, es indudable que estas composiciones, las más básicas y complejas, fueron diseñadas por el inmanente principio de vida, que es dirigida por ella misma mediante mecanismo de cognición más sutiles. Esta afirmación es no aceptada por la mayoría de mis contemporáneos. Teniendo en cuenta que la mayoría de los constructos sociales o mentales son referidos a las formas de vida de una sociedad como también formas de distracción de la mente, hablaremos ahora de cómo estos constructos no cambian con el tiempo en su esencia, sino que solo lo hacen en la forma. Como ya explicamos en anteriores capítulos, el término gobierno no es más que el sinónimo de reinado, a pesar que la adopción de un orden constituido 33, gobierno, no viene desde inicios del siglo XX, sino después se hace visible la defensa de este orden en el Perú con el gobierno de Eduardo López de Romaña, elegido presidente en las elecciones de 1899 con un 96.52% de aprobación, teniendo en cuenta que las elecciones eran solo para unos pocos y generalmente manipuladas. 2. Barreto, 2005, nos dice que a manera de ilustración histórica, se puede señalar que el siglo pasado el triunfo de Manuel Pardo, 1872, con el Partido Civil, primer presidente no militar de la República, se basó en la participación de solamente 3,778 electores. Pero, según el censo de 1876, 4 años después, la población mayor de 20 años supera los 1,400,000 personas. De esto se infiere, que aproximadamente el electorado o los ciudadanos con derecho a elegir o ser elegido no representaban ni al 1% de la población del país. P14, en tiempos donde pocos controlaban o tenían conocimiento de órdenes constituidas anteriormente, era fácil la manipulación de personas. Sin embargo, el crecimiento población de este grupo de personas que se da por el pasar de los años, hace que cada uno busque sus propios intereses y la mayoría de ellos relacionados con el gobierno de un país, en este caso el Perú. A pesar de las diferencias que pudieran tener, existe un relacionar común que es el orden constituido, donde ellos están de alguna forma favorecidos por este orden. Eduardo López de Romaña hace ver que este orden constituido es el correcto frente a cualquier intento que despoje a los que están siendo beneficiados por este orden. 3. López, Dr. 2017, nos dice que 34 la paz para el Perú no es ya condición de adelanto, condición de bienestar solamente, sino condición de vida y dignidad nacional. No es de extrañar, por consiguiente, la energía con que los pueblos se levantan para rechazar, para destruir a los perturbadores del orden constituido. Mensaje del presidente constitucional del Perú, Eduardo López de Romaña, al Congreso Nacional, el 8 de septiembre de 1899, párrafo 5, entendemos por orden constituido como Estado de Derecho, que es la organización de leyes, reglamentos, estatutos, resoluciones y todo lo que respecta al orden legal de un determinado Estado. 4. Terán, CM, 2016, nos dice que el orden constituido es el Estado de Derecho, es toda la estructura jurídica, constitución, leyes, estatutos, reglamentos, que debe ser respetado o contradicho por todos los ciudadanos, dentro del marco legal. En este sentido, el ego presidencial, el orgullo vanidoso y mediocre de cualquier funcionario de cualquier rango, no son parte del orden constituido, sino de la desestabilización degenerativa de las instituciones que dirigen o presiden. Por ello se sancionan legalmente estas conductas disociadoras. Antisociales. El orden constituido, párrafo 1, en una época donde no se tenían el valor de ciudadano para todos los que constituían un Estado, se tendía al abuso de conocimiento para llegar al poder. Caso partículas a inicios del siglo XX es la pequeña organización de familias llamadas oligarquías que tendían a ser los que dirigían el avance del país frente al mundo, sacrificando mucho bienestar social dirigido al interior del país. 35.5 González, O. S.F., nos dice que en este periodo, el Estado estaba caracterizado por la captura del poder en manos de un pequeño grupo de familias, conocido como la oligarquía peruana. Aunque no existía una base ciudadana amplia, la República de Notables marcó el inicio de construcción de cierta institucionalidad estatal que, aunque precaria, trata de establecer las bases de un poder central. P. 619, evidentemente el poder central se mantuvo en el lugar donde se tenía la mayor posibilidad de acceso para el exterior que para el interior. 6. Baudin, L. 1955, lógicamente, la capital debía ser una ciudad de la meseta, como Quito, en el Ecuador. Lima ha sido elegida por Pizarro para mantener más fácilmente relaciones directas con la madre patria,
pero es una ciudad orientada hacia el exterior, más internacional que peruana por su situación y más capital de colonia que capital de un estado independiente, P70, esto debido a que la mayor parte de integrantes de dichas oligarquías, por no decir imprudentemente que todos, no pertenecían a familias criollas y netamente extranjeras. Sin embargo, la buena relación que se quería tener y se tuvo con el extranjero, hizo que años más adelante se viera reflejado en una nueva organización política con un cambio ideológico respectivamente. 36.7 González, O. S.F., nos dice que la centralización populista y la aparición de las clases subalternas durante el gobierno de Augusto B. Leguía, 1919 a 1930, estuvieron caracterizadas por el protagonismo caudillista y por una nueva estructuración del Estado en la que los grupos financieros, conectados con los circuitos internacionales, adquirieron gran relevancia. Mientras tanto, las clases subalternas mostraban altos niveles organizativos, políticos e ideológicos, p. 621, en donde las relaciones que se mantenían con el interior del país eran no armónicas. También se daba el fenómeno del mercado. Siendo un país rico en recursos naturales, se terminó por edificar la ciudad más próspera de todo el país. Esto ocasionó un incremento de la población en un pequeño sector adecuado para el desenvolvimiento de las personas, lo que trajo más adelante problemas sociales, como la falta de vivienda, trabajo y educación, sin mencionar los derivados de estas, como la salud y el tratamiento de enfermedades crónicas, las invasiones, la delincuencia y violencia, como las protestas por un cambio ideológico donde los más excluidos, el interior del país, no querían ser diferentes a los más favorecidos, el centro burocrático del país. 8 Pastor, G. 2015, nos dice que entre los principales grupos políticos de la época destacaban también la Unión Revolucionaria y el APRA. La Unión Revolucionaria, después de la muerte de Sánchez Cerro, fue dirigida por Luisa Flores, quien encaminó a esa agrupación hacia el fascismo. Párrafo 3, 37 en un crecimiento transversal de un solo punto, como lo es el crecimiento de una sola ciudad, conlleva dos problemas, la escasez de empleo y la descentralización. Esta última, con la llegada de profesionales de distintas partes del Perú, se convierte en una suerte de panal de abejas, que con el paso del tiempo crean el único panal donde está someramente todo. Esto hace que todo lo que se consiga fuera de ese panal sea llevado a este, convirtiéndose ahora en un lugar donde se distribuye la miel para todas las abejas. 9 Higuíniz, E.J. 1995, nos dice que voy a hacer un ejercicio centrado en dos problemas que considero serán importantes y, por esa razón, materia de amplia movilización social, sino en todo el siglo sí en las próximas décadas. Estos problemas son el empleo y la descentralización. P15, a inicios del siglo XX y ya se vaticinó los problemas sociales que causaría la centralización de todo un país. Sin embargo, por el difícil acceso y conexión al interior del país, no se pudo hacer o cambiar prácticamente nada para que esto mejorara. Incluso las construcciones de rieles a finales del siglo XIX, hizo más fácil esta centralización, ya que estas rieles, construidas en el gobierno de José Balta y Montero, fueron diseñadas y destinadas para el acceso a centros mineros ubicados en la cordillera central de los Andes y el puerto de Callao y Lima, lo que mostró la importancia del mercado frente a una interrelación con el interior del país. 10 Castillo, BL. 2019, nos dice que 38 el ferrocarril central del Perú es una extraordinaria obra ferroviaria iniciada en la segunda mitad del siglo XIX, 1869 a 189, y concluida en la primera década del siglo XX. Estaba destinada a conectar el puerto del Callao y Lima, la capital del Perú, con pueblos, ciudades y centros mineros ubicados en la cordillera central de los Andes, en altitudes superiores a los 4.000 msnm. Hasta llegar al rico Valle del Mantaro. P1, aquí se puede mostrar un problema más ontológico que político, debido a que en diferentes países como Argentina, Colombia, Venezuela se mantuvo un interés en las relaciones entre diferentes provincias, una comunicación y una planificación, más en países como Perú esa planificación e interrelación se dejó de lado, esto debido a la separación de igualdad. Básicamente la sociedad peruana fue dividida en dos clases de personas, los que tenían una educación y los que no la tenían. 11 Convención contra la discriminación en la educación, 1962, a los efectos de la presente convención, se entiende por discriminación toda distinción, exclusión, limitación o preferencia fundada en la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición económica o el nacimiento, que tenga por finalidad o por efecto destruir o alterar la igualdad de trato en la esfera de la enseñanza y, en especial, artículo 1, párrafo 9, teniendo en cuenta que se realizaban convenciones en contra de la discriminación en la educación, el difícil acceso al interior del país, hizo que dichos intentos de una igualdad en educación fuesen tomados de forma inviable, convirtiéndose así como discriminación como voluntad de brindar las mismas 39 oportunidades a personas del interior del país frente a personas que vivían en la capital. 12 El derecho a la educación inclusiva, 2019, a diferencia de la Constitución Política del Perú vigente desde el año 1993, la Constitución Política del Perú del año 1979 precisaba la obligación del Estado de otorgar a todas las personas igualdad de oportunidades para acceder a una educación de calidad. Si bien la Ley General de Educación, que rige a partir del año 2003, dispone que la educación se sustenta, entre otros principios, en la equidad y la inclusión, ello no se condice con la realidad. P21, durante este periodo de transición,
Es indudable que se vino creando muchos problemas sociales, uno de ellos, y pienso que el que ocasionó todo, fue el ver a la economía como prioridad y no al ser humano. El motivo de esto se debe a muchas razones como, la economía como indicador de crecimiento de un país, la libertad con la condición de ofertar en el mercado, el vacío existencial que se llena con el consumismo, la numeralización económica de las personas y más. Sin embargo, la desigualdad dentro de una organización la ofrece el mercado, separando a los clientes VIPs de los clientes regulares. Hablar de la división en las estructuras del Estado es hablar de jerarquización, separación de roles en una entidad de acuerdo a las capacidades. En el caso del Perú se da con la meritocracia, pero con el desvelo de lo que sucedía en el interior de las entidades estatales, nos dimos cuenta que la meritocracia era solo una fachada que cubría al compadrazgo. 13 Gascón, J. 2004, nos dice que aunque de origen colonial, el compadrazgo es un sistema generador de relaciones extradomésticas que arraigó con éxito en todos los estratos de 40 la sociedad andina. Durante siglos, los campesinos han establecido o fortalecido relaciones de producción entre ellos a través de este tipo de parentesco ritual. Igualmente, las oligarquías locales regionales y la capitalina utilizaron el sistema para crear y mantener uniones políticas. Finalmente, también ha servido para consolidar lazos clientelistas entre individuos de diferente nivel socioeconómico. P. 191. Esta influencia en el nombramiento de los trabajos es ocasionado por la corrupción en los altos cargos jerárquicos. Hablar de desigualdades es hablar también de jerarquías. Es por eso que a comienzos del siglo XXI se empezó a gestar en la era de la informática la colaboración como base primordial en un sistema computarizado complejo, que funciona conjuntamente. Si el más pequeño zócalo está descompuesto, afecta a todo el sistema. En la jerarquía, si el más pequeño trabajador está descompuesto, este no repercute sobre el desempeño del sistema, más es reemplazado al instante sin que quede deshabilitado momentáneamente dicho sistema institucional. En los actos de corrupción y tráfico de influencias quedan inmiscuidos diferentes actores que están en diferentes grados de la jerarquización estatal, lo que hace que si uno se ve en una investigación, este quede excluido del resto sin que los demás actores corruptos sean cuestionados. Es por esto que últimamente, para atacar el problema de la centralización y la burocracia, se habla de la redarquía. 14 Cabrera, J. 2010, nos dice que veamos algunas de las características que definen a estas organizaciones. Frente al ordeno y mando y al peso de la jerarquía y la burocracia, las nuevas comunidades open source apuestan por las estructuras horizontales, en las que todos comparten y aportan de forma dinámica. A las personas se las juzga por el 41 valor añadido que aportan a la organización, no por las credenciales que presentan. Cualquiera puede participar y ser reconocido por la calidad de su trabajo, independientemente de su edad, de su cargo o de cualquier otro signo externo. P. 23. La redarquía no solo nos brindaría un sistema inclusivo y transparente, sino que también tendríamos la seguridad de que estamos protegidos. Sin embargo, no debemos olvidar de quién o qué es lo que mueve una sociedad. Esta fuerza o sistema es la economía. Los problemas que dicha economía no nos la muestran es debido a nuestra falta de independencia psicológica frente a la realidad. No somos independientemente críticos frente a cómo somos enajenados a buscar fuera lo que realmente no significa nada para nuestro interior. 15 Inkelambert, F. 2015, nos dice que especialmente en el tercer mundo, pero también en el primer mundo, se lleva a cabo una guerra psicológica tratando de convencer a los seres humanos de que son superfluos, lo cual, una vez logrado, trae como consecuencia que ellos empiezan a destruirse mutuamente en vez de ser solidarios. P. 58. Con los nuevos paradigmas de la economía que son la competitividad y la eficiencia, hace que las personas se desvinculen de su lado humanístico y se conviertan en máquinas para producir dinero, con la cual no tengo nada en contra de ello. Sin embargo, ese tipo de personas se vuelven frías e insensibles con los otros, y las consecuencias de esto no son solamente sociales sino psicológicas. El consumismo se convierte en una prioridad y el deseo de tener una cosa nueva y llenarte de cosas hace que se replantee el sentido de existencia. Esto daña fundamentalmente al propósito de vida del hombre, dándole una respuesta 42 impositiva de que la vida es solo una y que se tiene que consumir antes de que se muera, lo que lleva a un estado de vida inconsciente, de no saber por qué se compra lo que se compra, por qué se viste como se viste, por qué tiene que hacer cosas que no quiere hacer, lo que lleva al hombre al periodo cavernícola, un periodo que se caracterizó por la caza y la recolección de alimentos para la subsistencia, más. Ahora se caracteriza por la compra y el disfrute para llenar una satisfacción que la disfrazamos de necesidad. 16 La palabra necesidad proviene del latín necesitas, compuesta por los prefijos ne, cesus, tat y todo junto sería cualidad, tat, de no, ne, poder ser dejado, cesus. Etimológicamente la palabra necesidad, nos habla de necesidad como una acción intencionada, en otras palabras la comida como otras actividades no pueden ser dejadas. Gramaticalmente la compra de cosas de nuevas se convierte en una cualidad de no poder ser dejado, pero claramente si por diferentes factores una persona deja de ser consumista materialmente, también existiría por cualquier factor una persona que no tenga necesidad de comer, como lo hicieron Buda, Cristo, Gandhi entre otros 17. Actualmente un estudio demuestra que el ser humano puede estar sin comer más de 30 días y menos de 60 días, situación que hace algunos años no se hubiera concebido, hasta hubiese sido una blasfemia a pena de crítica y de castigo social. Sin embargo, la necesidad existe en diferentes planos, como ya dijimos en anteriores capítulos, necesidades en los hechos reales o materiales y las necesidades en los constructos sociales o mentales. Estas necesidades son manifestadas en el tiempo.
Si una persona no comiera no tendría la necesidad de ir al baño, si una persona descansara entre horas durante el día, no tendría la necesidad de dormir en las noches, mas existe algo más profundo que el marco 43 general de actividades, que es la acción del cuerpo en el presente. En general se ve a la vida en forma dividida, el pasado, el presente y el futuro, mas esto es lo que condiciona a una necesidad, ya que si se vive en el presente al momento de comer se estaría haciendo una actividad. Como es el estar despierto, si vemos que ambas cosas son diferentes, también sería una necesidad el que estuviéramos vivos, la vida se convertiría en necesidad, cosa que sería muy interesante debido a que la vida es y tiene que ser innata a sí misma. Ahora si vemos la necesidad de crear nuevos paradigmas sociales como una burocracia o un concepto del poder, estaríamos regidos por el tiempo y no estarían teniendo necesidad de sí mismas. Una burocracia sirve para el orden de un trámite futuro, el poder sirve para un linaje que es heredado en el pasado y tenga continuidad en el futuro. La democracia no es más que un orden constituido para ser heredado a generaciones futuras en un determinado contexto. Si un país exporta cuero de zapatos todos en ese país se subordinan a una democracia que esté a favor de la industria del cuero y esto altera la democracia a la conveniencia de la mayoría, pero lo que incita al hombre a buscar dejar un legado es el bienestar de sus generaciones, que tengan que tener un cierto grado de bienestar económico. Sin embargo, existen casos donde personas sin bienes económicos logran llegar al poder, pero están regidas por el deseo de generar una autoridad, sea de cambio como sea de tiranía. La autoridad se convierte ahora en un constructo social que pasa a considerarse un hecho social pero no un hecho real. Para que esta autoridad tenga validez se debe llegar a un acuerdo mutuo entre todos aquellos que quieren una autoridad, en este caso tengan la necesidad de una autoridad. Estas necesidades de los constructos sociales pueden tener muchas explicaciones referente a su origen, ya sea la incapacidad de vivir independientemente de todo y de todos, que se interpretó como el hecho de que 44 somos seres sociales por naturaleza, sea esta sociedad para sobrevivir a los con acento animales salvajes o a los climas. Esta afirmación de seres naturalmente sociales conlleva a una interpretación del pasado de la forma de Darwin. Para mis contemporáneos esto es una realidad, sin embargo no para todos. Existen aún grupos reducidos de personas que llevan las enseñanzas ancestrales, y la comunicación con planos sutiles, que desarrollan sus conocimientos de forma directa y muchas veces desprestigiada. Sin embargo, la verdad se impone a cualquier construcción social del mundo. La necesidad de ver al hombre solo como un cuerpo y separado de otros cuerpos hace pensar a mis coetáneos que esa es la causa de por qué un cuerpo individual es menos fuerte que un grupo de cuerpos, sin tener en cuenta las intervenciones lumínicas que se manifiestan de distintas maneras como circunstancias favorables, accidentes convenientes y sucesos imprevistos que tienden a ser oportunos. Este constructo mental que es heredado por Darwin constituye a pensar en que la esencia de una mente está regida por su relación con su cuerpo y su conducta, legando una generación de cuerpos donde viven y mueren sin más remedio. En este caso vemos que la relación entre un constructo mental y un hecho real se da al inicio del proceso de análisis como también al final de este. Para tenerlo claro pondré un ejemplo. La puntualidad es un constructo social y acaba con la acción práctica o hecho real de un cuerpo orgánico que cumple esa tardanza, o sea, cometer una falta a ese constructo social. Una antítesis de los constructos sociales son los hechos históricos que aparentemente cambian y cambian solo de apariencia, como ya dijimos. Como vemos, la esencia no cambia, que serían los hechos reales, sin embargo es mutable todo constructo social. 18 Puig, Mateo y Rodríguez, N. 2012, nos dicen que 45 la fenomenología trata de describir los fenómenos en sí mismos, entendiendo dichos fenómenos como hechos significantes. P4, hablar de la necesidad de vivir es mucho más complejo que dar algunas nociones. Cuando se habla de vivir de forma súbita tenemos que hablar de qué es la vida, de la vida misma. La necesidad de vivir como constructo social y la vida en sí como hecho real son completamente opuestas entre sí. Una indica una carencia de experiencia de vida y la otra es la vida en sí misma, como principio regulador de vida de toda la naturaleza. 19 Rosen, R. 1993, nos dice que Schrödinger y Einstein no estaban siendo precisamente modestos, estaban dándole vueltas a un enigma sobre la física contemporánea misma, y sobre su relación con la vida. La respuesta de Schrödinger concluía que los organismos eran repositorios de lo que él llamaba nueva física. P288, es evidente que hablar de vida como hecho real es aparentemente hablar de biología exclusivamente. Sin embargo, hasta la biología tiene constructos sociales como por ejemplo los procesos biológicos del hombre, donde se describe de forma extensa la importancia de las etapas del ser humano: nacimiento, niñez, adolescencia, juventud, adultez y vejez, siempre estos constructos mentales sociales conceptuales regidas por el tiempo, como un tablón donde se escriben dichos constructos sociales. Aparentemente hechos reales, nos representan en su existencia en el tiempo. Salvo que la vida molecular vaya más allá de cualquier constructo temporal existencial, no puede ser modificado en sí mismo, ya que si se ve afectado por el tiempo no tendría la misma vida. Sin embargo, a cada hora del día esa molécula provista de vida siempre tiene vida. En el caso de la muerte de un 46 organismo, pasa completamente lo opuesto a la vida, donde la molécula deja de tener vida en sí misma. Entonces la pregunta que no haríamos: ¿la muerte es un constructo social o un hecho real? La muerte como la conocemos es un constructo social debido a que si le quitamos un dedo a un hombre, el hombre seguiría teniendo vida en su mano independientemente del trozo de dedo que se le haya extraído. A nivel molecular, si una molécula deja de tener vida no quiere decir que la muerte existe en ella, porque la molécula no es independiente de otras moléculas a nivel real. La molécula como tal no se individualiza para tener una vida particular de otras moléculas.
sino que la vida como molécula es compartida con otras moléculas. En el caso del hombre, se ve que si muere un hombre, la vida no muere, ese hombre no muere como hecho real, sino muere como constructo social y mental de sus seres queridos y de la sociedad. Pasa que el hombre como creador de contenidos mentales por medio del lenguaje crea características especiales individualizados a cada cosa, persona, animal, planta, etc. Pero sin embargo existe un hecho real que no puede ser caracterizado con facultades especiales individualizadas. Hablamos del átomo. El átomo muchas veces estudiado en teoría, como a nivel incompleto empírico tiende a ser solo uno, el átomo como hecho real es abarcado a todo hecho real, menos al constructo social. Aquí se dan muchas explicaciones de cómo el átomo se adecua a la percepción humana y cambia de composición con en el tiempo, mas sin embargo el hecho social también es influido por algunos hechos reales como las visualizaciones una mariposa o una planta, cosa que el átomo sí manifiesta esas formas. Sin embargo el constructo social de democracia o poder, son indiferentemente irrepresentables por el átomo como influencia primera y como hecho real. Solo es un constructo mental o social que es influyente en el 47 comportamiento humano. Ahora para tener una visión más amplia de lo que es un constructo social o mental haremos una lista. Democracia, autoridad, poder, gobierno, juicio, razón, verdad, orden, virtudes, errores, faltas, bueno, malo, religión, pasaporte, economía, fronteras, ciencias fácticas, ciencias formales, estudio, trabajo, leyes, diferencias, preocupación, emociones, conciertos, prisiones, tiempo, centros de trabajo y similares. Un constructo social es como las reglas de un juego, en este caso las reglas de la vida. Muchas de estas reglas constituyen una dominación e imposición hacia el hombre, como creador de algo que lo somete. La tendencia del hombre porque algo le dé órdenes o direcciones su destino es algo sumamente sabio. Sin embargo, si nos dejamos direccionar por alguien que también busca que alguien le dé una dirección, estaríamos restando a esa sabiduría de la humildad, con lo cual buscaríamos reglas sumamente imparciales de acuerdo con el grupo que emite un regla. Es indudable que a inicios de la civilización no se vio diferentes puntos de vista alrededor del mundo, sino que solo una civilización pensó lo que es bueno para todas las civilizaciones esté en la latitud que esté, no importando los distintos contextos geográficos y culturales. Uno de los problemas actuales de la humanidad, son los constructos sociales o mentales arraigados en el fondo del inconsciente, creencias como el cielo o el infierno, como el bienestar sinónimo de abundancia de dinero y viceversa, como el fin justifica los medios, pero en un caso de creencia de un constructo social peruano, se da cuando varios personajes históricos de la independencia asumen que los peruanos no podían gobernarse solos, siendo esta una idea impositiva de enajenación actitudinal, que conlleva a la sociedad peruana a no romper esa separación invisible y falsa de no poder ser autosuficientes a nivel 48 gubernamental. La ruptura de esta idea implicaría la caída de creencias limitantes que suponen una revolución a nivel psicológico que las personas no estaban dispuestas a asumir, debido a los hábitos arraigados tienen una relación con los pensamientos compartidos, de que se está bien en donde se está. Y que el cambio pueda traer cierto riesgo que pueda afectar las necesidades de las personas, con lo que, mantenerse en el mismo sistema de creencias no solo era necesario sino que también era vital. La vida en la actualidad significa dinero aparentemente, dejando de tener el valor vital de acumulación de valores y virtudes, mas en el tiempo de Karl Marx se vio a la vida del hombre como un generador de valor agregado, como una máquina que solo tenía ese motor viviente que era su trabajo. Pasábalo mismo con las personas del antiguo Perú, se veía a la persona como un medio para sacarle provecho. El famoso criollismo que no solo trajo una visión del hombre como fuente de beneficios sino que también trajo una visión de las ciudades como su nido de oportunidades en las que se puede sacar provecho de más número de personas. Esto trajo no solo delincuencia sino un gran número de personas que vivían creyendo que esto era así. Con el crecimiento de las ciudades también se dio el aprovechamiento de territorios aledaños. Esto trajo las migraciones de personas de provincia que llegan a las ciudades con esa semilla de criollismo, el constructo social de la tierra de oportunidades. Esto llevó a la sobrepoblación de las capitales, en el caso peruano, a la sobrepoblación de Lima, viviendo allí un tercio de toda la población nacional, trayendo como consecuencia la confusión de creencias y desánimo hacia el criollismo, debido a la evolución del criollismo y las diferentes formas de sacarle provecho a los que recién llegaban. Al llegar las personas buscando oportunidades en otras personas terminaron siendo víctimas de sus propias intenciones, lo que llevó al desánimo y al conformismo. Ya con un número importante de personas que tenían un nuevo constructo social compartido se creó una revolución a las 49 viejas creencias del criollismo. Se dieron ideas a formas justas de convivencia en donde nadie tenía que aprovecharse de otro para vivir bien, y esto trajo una crisis política y social donde los partícipes se identificaban con las diferentes ideas de gobiernos estas traídas del extranjero, siendo un factor alienante de forma inconsciente en la política peruana. Con la evolución de estas nuevas creencias o constructos sociales se abrió un nuevo campo de exploración donde dos fuerzas opuestas darían como resultado la separación del viejo hábito arraigado del criollismo, donde compartían una sola creencia compartida, a tener ahora dos puntos de vista distintos, los de la derecha como los de la izquierda, donde éstas someten a las personas simpatizantes a vivir y luchar por quién será el ganador, a vivir y luchar perdiendo sus sentidos de vida personales y alienadas ahora a vivir defendiendo una idea, que no les pertenecía ni estaba de acuerdo a su realidad, ni realmente tenían una influencia sobre aquella idea. Con esto se da la muerte en vida de los simpatizantes de los partidos políticos, que pierden su autonomía psicológica frente a una ideología que pasa a evolucionar y reforzar constructos sociales. Durante mucho tiempo el ser humano es solo el depositario de creencias y conceptos que le describen. Ante eso el hombre no suele hacer nada al respecto, con lo que es sometido o enajenado ante estos conceptos. Sin embargo, el hombre no es el único que recibe creencias y conceptos descriptivos sino también sucesos, términos y constructos sociales.
Donde la diferencia entre el hombre y los constructos sociales no existen, este trabajo radica en la dominación del hombre frente a un constructo social que es tratado como el hombre mismo, lo que conlleva a una distorsión entre el hombre y la realidad creada por el hombre. En consecuencia se busca descalificar la enajenación del hombre sometido a 50 diferentes constructos sociales como estos sometidos conceptos descriptivos que aprisionan al hombre a vivir de una manera determinada, sometida a sus propias imposiciones. En el marxismo, cuando no se alcanza la felicidad por medio de nuestra colaboración, cuando el producto de nuestro trabajo, ese pedacito de mundo transformado, nos es arrebatado, o cuando solo sirve para generar acumulación de dinero o de bienes materiales, se dice que estamos alienados o enajenados. Etimológicamente la palabra alienación es una variante de enajenar que deriva de ajeno, del latín alienus y está de alius que significa otro. Y la palabra enajenación viene del latín inalienation y significa acción y efecto de vender o ceder el dominio que se tiene sobre un bien o una propiedad privada de una mano a otra. En el ámbito jurídico, enajenación corresponde correctamente a este significado. Sin embargo, es también correcto en lo económico y en lo filosófico si vemos a la persona como un cosa. Lo que trataremos más adelante es proponer una personificación de los constructos sociales, y no una cosificación que se da con las personas, debido a que las personas pueden ser tratadas como cosas por sus cuerpos, pero las ideas como constructos sociales de las masas las trataremos como personificaciones, dado que las han creado ideas, creencias y costumbres de distintas mentes y tipos de personas, donde el factor determinante era el de compartir creencias, ideas y hábitos, que tienden a considerarse como algo 51 independiente de las cosas, como un ser humano que se individualiza por la gracia de la particularidad de su razón. Las diferencias etimológicas nos brindan una visión más correcta de lo que en un inicio significaban, dado que la alienación sería verse a sí mismo como otro y la enajenación sería perder el dominio de sí mismo como también el dominio de una cosa. Sin embargo, si se cosifica al hombre como una máquina, este terminaría siendo lo mismo, entonces no habría diferencia entre cualquier cosa y el ser humano. Con los últimos acontecimientos en los países del primer como del tercer mundo, la vida humana no vale más que un carro, un celular, o dinero. En este último sentido, el hombre valdría lo que corresponde a una cantidad de dinero en un momento dado, ya sea en un asalto o en un restaurante de 5 estrellas, el hombre se vería a sí mismo como una cierta cantidad de dinero que corresponde a su valor de apreciación frente a las diferentes circunstancias. Es por esto que uno de los problemas fundamentales de la filosofía es el que significa ser humano. En el pensamiento de K. Marx se pierde esta diferencia y se toma en síntesis ambos términos como uno solo, que lo llama solo alienación, dividiéndolo en 4 tipos filosófica. Se considera el proceso mediante el cual un individuo se convierte en alguien ajeno a sí mismo, que ha perdido control sobre sí mismo. Alienación religiosa. La religión es una forma de alienación porque es una invención humana que consuela al hombre de los sufrimientos en este mundo, disminuye la capacidad de revolucionaria para transformar la auténtica causa del sufrimiento, que para Marx es la explotación económica de una clase social. 52. Alienación política. Se produce cuando los individuos creen que han perdido su capacidad para participar efectivamente en los procesos políticos y de influir en sus resultados. Alienación económica. Esta alienación hace que el objeto producido no le pertenezca al trabajador sino a otro, creando con ello una ruptura en la sociedad, dando lugar a 2 grupos o clases sociales antagónicas. La clase oprimida que realmente produce las mercancías y la clase opresora que se apropia de ellas. Aquí vemos un poco cómo pensaba Marx si la sociedad se dividía en 2, los que hacían cosas y los que se apoderaban de las cosas que se hacían. Marx no le dio valor al dinero, ni como inversión ni como retribución, como forma ideal. Para él solo existen las cosas y no hay nada más. En el lado opuesto, el pensamiento del capitalista ve todo en números, tanto número de trabajadores, tanto número de billetes, tanto número de productos, tanto número de ganancias, forma ideal de asociar a una persona, cosa, fuerza de trabajo y similares con un número. Entonces vemos que nos muestran el lado opuesto de algo que incluye todo. Una caja de leche, por ejemplo, Marx vería cartón y la leche, materia, más la mano de obra, pero ahora como todo se hace con máquinas, todo cambia, solo vería la materia, cartón y leche, con lo que un capitalista vería el precio de producción, los gastos de servicios y el precio final, el dinero como forma ideal. El billete es la representación de la forma ideal. Entonces, como analogía, serían como las 2 vías de una avenida paralela que se conecta entre sí por los extremos, teniendo en cuenta que la distancia sería analógico al tiempo, donde este hace que cambiemos nuestra forma de actuar. En 53. La sociedad. Aceptamos un gobierno de derecha, tiempo después un gobierno de izquierda, y así nos vamos gobernando hasta ahora. Y esto también se da de manera cotidiana, como cuando tenemos una cosa en nuestras manos, entonces dejamos de ver el valor monetario, porque tenemos lo material, y cuando no lo tenemos vemos solo la idea de cuánto nos falta a nivel monetario para conseguir aquello. O sea, el constructo mental de una meta o un fin. Con esto demostramos que no solo nos condicionamos a nuestras propias creaciones, sino que también nos es imposible vivir de forma autónoma a nivel psicológico, ya que buscamos siempre el componente dinámico que hace que nuestras vidas tengan un propósito superficial, buscándolo en trivialidades que realmente no nos muestran un estado fijo e inmutable de la realidad que percibimos. Una de las leyes del cambio las brinda un filósofo antiguo, presocrático, para ser más exacto, con el nombre de Heraclio de Efeso, que nos dice que nadie se puede bañar 2 veces en las mismas aguas de un río, incluso el hombre que vuelve a bañarse otra vez al mismo no vuelve a ser el mismo. Nos dice que todo cambia y nada permanece estable en el mundo. Como origen del universo nos dice que el fuego es origen de todo. Sin embargo, para mi interpretación, muchos místicos y ocultistas definen que el fuego es uno de los misterios mayores, pero a manera exotérica,
Daremos la información que INRI significa el fuego renueva incesantemente la naturaleza, justamente como un principio de renovación de ir cambiando. Ahora si Heráclito tenía conocimientos esotéricos más que exotéricos propia asociar su inquietud de que las cosas cambian o se renuevan con su arche que sería el fuego. Sin embargo, en ambientes académicos estos conocimientos no son válidos porque no estrictamente es para 54 la mayoría. Muchos maestros de este tipo de enseñanzas fueron calumniados, perseguidos y asesinados por el grupo mayoritario de personas que no les era revelado este conocimiento, y no porque no les perteneciera, sino porque las vicisitudes del tiempo y de sus aprendizajes no estaban en armonía con estas enseñanzas. La humanidad cuando no entiende algo no trata de entenderlo o aceptarlo sino de rechazarlo o negarlo. Este constructo arraigado en el inconsciente hace que las personas al rechazarlo se rechacen también ellas mismas, separando a la conciencia en dos. Al rechazar a alguien y todo lo que conoce se rechaza también uno mismo. Como ya habíamos hablado de la vida, pasa lo mismo con la mente humana. Por más que alguna manifestación de ella se separe de las demás no deja de ser la isla mente para todas las personas de forma igual en su esencia con distintas formas de segregación de hormonas o con diferentes condicionamientos. Estos diferentes condicionamientos hacen que sugiere un concepto de cambio y renovación, y que las cosas no sean las mismas siempre. Sin embargo, la quietud que la inmutabilidad lo fijo, no se tiende a considerar como posible, aunque lo haya sustentado un gran filósofo presocrático, Parmenides de Elea, con diferentes ejemplos, como Aquiles y la tortuga o la fecha. Estas incitan siempre en la permanencia de las cosas como de los objetos, donde el ser no puede originarse del no ser, y que el ser ni surge ni desaparece. Cuando se habla del ser en Parmenides se le asocia con la materia, debido a que dos de sus discípulos Demócrito y Empédocles, tenían como arche aquella parte elemental de la materia, el átomo para Demócrito y el fuego, el agua, la tierra y el aire para Empédocles. Sin embargo, estas nociones tienen índices más metafísicas que físicas, esta confusión debido a que vemos el pensamiento griego antiguo con ojos modernos. Honestamente, el átomo como el fuego, el agua, el aire y la tierra eran concebidas como manifestaciones divinas de las que de una fuerza metafísica emanaba. Esta fuerza metafísica dicha de esta 55 manera era considerada como el ser inmanifiesto manifestado en el universo. Indudablemente lo que hoy llamamos átomo era muy diferente a cómo nosotros lo conceptualizamos. Se podría hablar del átomo con relación a las diferentes frecuencias que causan un entrecruzamiento para la formación molecular. Sin embargo, esa fuerza inmanente sigue siendo la misma y no hay manera que algo esté fuera de ese principio. Entonces la manera psicología en la que se vive no es una referencia de vivir conscientes de la fuerza inmanente de las cosas sino de su desenvolvimiento secular en manifestaciones, lo que permite que el cambio sea y es la forma de progreso social actualmente. Alienarse es una situación en la que consciente o inconscientemente la persona se ha vuelto extraña a sí misma, se aliena quien obedeciendo una normatividad de facto, pierde su personalidad y su carácter. Ejemplo, se aliena a una adolescente que le obligan a cortarse el cabello en la escuela, se aliena a un músico que debe tocar lo que su público le dice y no lo que él quiere. Se aliena a un joven cuando escucha 30 veces una misma canción en 30 diferentes emisoras, se aliena a un artesano cuando se convierte en un trabajador mecánico. La alienación se puede resumir precisamente en perderse a sí mismo y encontrarse sumergido en acciones y pensamientos como sentimientos que le son extraños. Se aliena a un hombre al ver a una mujer y perderse en actitudes lascivas, se aliena a un hombre al juntar dinero perdiéndose en la avaricia, se aliena a cualquier persona que pierda el dominio de sí misma y pierde el sentido de su existencia. Por lo general haría una oda sobre cómo el hombre está en constante alienación. Sin embargo, a mis contemporáneos no les parece la idea de tener el control de sus pensamientos, esto debido al arraigamiento de esta alienación que pasó a ser un constructo social y luego un intento ya afirmamos fallido de ser hecho real. 56. Volviendo al constructo social económico, quienes defienden el capitalismo empresarial, liberal, no observan que al girar todo en torno a la ganancia del capital monetario, también lo hacen con sus trabajadores, anulan así la dignidad del ser humano, con la tendencia de digitalizar a las personas, sean estos compradores, trabajadores o potenciales clientes. Estos son clasificados según el número de ingresos, los lugares que frecuentan y las cosas que más consumen, perdiendo con esto el humanístico deber el que sienten, que piensan y qué cosas les brindan bienestar integral. Una sola vida es importante para el buen funcionamiento del proceso cognitivo consensual en el desenvolvimiento que llamamos la vida del hombre. Sin embargo, con el capitalismo existen vidas humanas que rondan entre la desgracia y el desahucio de sus congéneres iguales a ellos, y relegarlos a lo más bajo de un constructo social en forma de pirámide que lo mantiene a ojos de cualquier persona como seres sin ninguna capacidad de consumir aquello a que los de la pirámide superior son adictos. Cualquier tipo de adición es también una forma de alienación. Cuando hablaremos ahora de enajenación nos referimos a una acción o efecto de perder el dominio de una cosa, sea esta por medio de compra o venta o por medio de una acción voluntaria de ceder algo. Ahora la alienación es perder el dominio voluntaria o involuntariamente de uno mismo, y la enajenación es la acción de cedernos sin la necesidad de tener un dominio sobre sí mismo voluntaria o involuntariamente a alguien o a una cosa. En este caso podría ser a un constructo social. La enajenación se visualizará como el que inicia de cederse a un constructo social, y este por el transcurso de tiempo haría que se pierda el dominio de sí mismo de una persona. Se habla de tres significados en el término enajenación: filosófica, jurídica y económica.
57. En la enajenación filosófica nos habla Moliner que es el transformar la conciencia de un individuo o colectividad de modo que pierda su propia identidad, lo que pasó con las universidades que enseñaban teología en la época de las colonias o como hoy la enajenación del inglés. Existe un gran número de familias que prefieren que su hijo aprenda como lengua inicial el inglés, dejando de lado sus lenguas autóctonas. Es un hecho mundial, pero es un tema que no se debe tocar debido a que se convirtió en un constructo social de desarrollo y cultura. Sin embargo, puede existir opiniones donde este sea un hecho real de desarrollo y cultura, dado que el sonido tiende a ser algo audible para todos supuestamente objetivo, pero para una misma cosa hay diferentes sonidos alrededor del orbe, y estos en sí mismos dejan de tener significado cuando se les escucha por primera vez. Esto hace que el hecho real sea relativo en ciertos contextos, consecuentemente no puede ser un hecho real si tiende a relativizar con las diferentes circunstancias. Con respecto a su desarrollo y culturalidad es indudable que es algo actualmente básico, sin embargo no estrictamente necesario. Con las distintas aplicaciones móviles y aparatos altamente tecnológicos de traducción se puede tener un desenvolvimiento adecuado con personas que hablan distinto idioma. Enajenación económica es cuando el trabajador es tratado como una cosa, cuando al trabajador no le alcanza el sueldo para realizarse y cuando él o su familia no pueden consumir aquello que han producido. También se da con el desprestigio del trabajo realizado, perdiendo así el valor del esfuerzo que se realiza, con esto cediendo el dominio del esfuerzo físico a una sustentación económica. 58. Se dice que un bien es enajenable a nivel jurídico cuando es factible de cambiar de dueño mediante un acuerdo o un contrato en el caso de compraventa o de facto cuando hay un robo o un fraude. Las cosas son enajenables, cuando pueden cambiar de dueño en cualquier momento. La noción de dueño como constructo social y como término adjetivo es, el dominio sobre determinada cosa o persona, o tiene poder sobre ella. Pero si el término dueño lo personificamos tendríamos un constructo social como sujeto. Podemos hacer esto con cualquier constructo social como por ejemplo la burocracia, la libertad hasta defecto humanos. Para una mejor comprensión daremos un ejemplo: la pereza es dueño de Pedro, constructo social o mental, ideal. Pedro es dueño de su pereza, acción humana, material. Entonces, ¿cuál de estas afirmaciones es subjetiva? Al parecer la acción humana es subjetiva, porque puede ser Pedro es dueño de laboriosidad o Pedro es dueño de su trabajo. Sin embargo, el constructo social no tiene cabida por sí misma ya que necesita de una acción humana para que tenga sentido. Entonces la acción humana inicia al constructo social, y luego la alienación hace que ese constructo social sea un hecho real objetivo para el hombre. Como ya dijimos en anteriores capítulos, el constructo social sea del nivel que sea no puede ser un hecho real y aún menos objetivo. El intento de hacer a los constructos sociales algo objetivo y verlo como un hecho real lleva a la mente del ser humano a perder la iniciativa de sus actos como accionar de hechos reales y objetivos a estar enajenada frente a constructos sociales heredados. 59. Fritz Pappenheim presenta su libro La enajenación de hombre moderno. En este libro estar enajenado significa estar separados de lo real y esto se da por la adopción del pensamiento epistemológico en el que hay una separación del sujeto que conoce y el objeto. Esto nos hace dejar de lado la esencia de la realidad y nos conduce al conocimiento fragmentado e incompleto de ella. Desde que recae en el hombre la responsabilidad de sus actos y su libre albedrío quiere escapar y al no poder huir de lo que es le genera angustia y una manera de reducir la angustia es existir como uno de los muchos, para ello debe dejar de ser el mismo. Entonces uno se enajena porque huye de sí y deja su existencia a la masa anónima y se despersonifica. Ejemplo: supongamos que un profesor de literatura va a un mercado. El profesor no habla en términos complicados que para él son cotidianos como si hablara dando una cátedra, más bien habla de forma más coloquial para que sea entendido. Ahora supongamos que un extranjero viene al Perú y se enamora de la cultura y demás, con lo que se queda a vivir en Perú y empieza a vestir, pensar y hablar como un peruano y queda enajenado a vivir de otra forma. Entonces tenemos como conclusión que el hombre es un ser enajenable por la falta de dominio que tiene sobre ella misma. En la novela El castillo de Frank Kafka, el protagonista es Joseph K. y es un agrimensor. Un agrimensor es aquel que se dedica a delimitar los límites de una propiedad privada y de distintas divisiones políticas. En este caso él recibe una carta donde dice que lo quieren contratar para que trabaje como agrimensor en el castillo, pero en la carta no especifican qué labor tiene que hacer ni nada por el estilo, solo le dicen que necesitan de sus servicios. Joseph K., como se hace llamar, se 60. Entusiasma y quiere llegar lo más pronto posible al castillo, pero cuando se va acercando, los ciudadanos que viven ahí, tienen un prejuicio sobre el castillo, como algo inalcanzable que a los ojos de una persona inexperta es algo fácil y simple. Sin embargo, para los que viven dentro del castillo, que es una ciudad que solo en la distancia da la ilusión de ver un castillo, dirigirse a quien dirige el castillo es algo casi imposible. Cuando Joseph K. llega al castillo se llena de impresiones y va buscando al que dirige el castillo. Sin embargo, los mismos habitantes del castillo nunca lo habían visto siquiera, con lo que Joseph K. deambula por todo el castillo buscando quién era el que le había mandado esa carta. A pesar de sus esfuerzos no logra conocer a los dueños del castillo ni a quién le había enviado la carta. Gracias a eso pierde su identidad y solo se hace llamar K. Muchas veces nosotros como humanos cometemos el mismo error que Joseph K., el pensar que los constructos sociales nos permiten una relativa armonía en la sociedad. Sin embargo, si nos acercamos más a ellas nos damos cuenta que era totalmente lo opuesto. Terminamos perdiéndonos en aquello que alguna vez nos sirvió a nosotros y se convierte en algo a lo que nosotros tenemos que servir. La burocracia personificada en este libro sería el dueño que tendría el dominio sobre determinada cosa o persona teniendo poder sobre ella, así como diferentes constructos sociales o mentales como las fronteras, la economía, el poder y similares. Conclusión.
En todo este libro hemos tratado de exponer cómo se manifiesta la sociedad, sin embargo, más allá de cualquier constructo social que determine la vida social se encuentra la tecnología. Este fantástico mundo nos abre las puertas a tener otra vez el dominio sobre nosotros mismos, en cierta medida, por ejemplo, en la 61 economía mundial, las diferentes monedas digitales estas unifican la moneda quitándole aranceles de transacción, lo que permite que la moneda no pierda el valor primogénito que tiene. Lo segundo es la seguridad y descentralizado, dejando de a un lado el componente humano de creación de regulaciones o, en otras palabras, burocracia financiera. Internet tiene la finalidad de romper todos los marcos institucionales establecidos como reglas sociales como constructos y da cabida a un mundo más autóctono en las interrelaciones, habiendo protocolos para diferentes sitios en Internet que se diferencian de los constructos sociales en que estos no mantiene la complejidad estructural, mas estos no dejan de ser un intento de llevar constructos mentales o sociales a diferentes formas de aplicación, en este caso en el Internet. Actualmente se ve una enajenación hacia los videojuegos y a plataformas de interacción social, perdiendo así el dominio de sí mismos por un periodo de tiempo. Lo mismo pasa con cualquier trabajo al cual no se le pone la plenitud de la conciencia en su aplicación. Muchas de estas manifestaciones de enajenación son condicionadas por los diferentes constructos sociales, unas económicas, otras de aceptación social y otras por herencia, las diferentes formas en que se manifiesta un constructo social o mental, tienden a ser abarcadora en el sentido pleno de la palabra. Literalmente todo en lo que accionamos tiene un componente de constructo social o mental. Toda la sociedad está creada para la supervivencia y el desenvolvimiento de un cuerpo físico. Muchas de estas creaciones son para la comodidad y el placer del cuerpo físico. No solo se queda en eso, sino que existen ciertas normas morales que no se pueden faltar, como atacar el orgullo, la codicia, etc. Básicamente todas las cosas emocionales sinceras que se les digan referente al manejo de sus cuerpos físicos. Para terminar, manifestaré una verdadera revelada: si una persona se vuelve demasiado empatía con otra persona, tiende a 62 verse a sí misma en la otra persona. Este nivel de abstracción indica solo una cosa: la unicidad de la mente. Ya hablamos sobre la vida como hecho real, pasa lo mismo con la mente. Sin embargo, esta no es la única muestra de unicidad con los hechos reales. La experiencia de revelación de la fuente de vida material y espiritual es sin duda la más alta abstracción de algo que va más allá de la permanencia de los hechos reales como de los constructos sociales o mentales. Esta manifestación se da a nivel individual y personal, sin embargo puede ser compartida mediante manifestaciones físicas como mentales, sea el caso que sea. Esta revelación tiende a tener ciertas características: la aparición de una luz más allá de lo material y espiritual, el acercamiento de dicha luz, la expansión infinita de dicha luz. Primero cubre tus ojos, luego cubre tu mente y no hay nada fuera de ella. El cuerpo solo se reconoce por la excitación, que es la fuerza innata que hace que resistamos esa experiencia. Después de eso miras tu mano y sabes que no eres tu cuerpo, y sabes que tus hermanos no son sus cuerpos.